mientras se une el resto de los compañeros. Entonces, un saludo muy especial desde el Sistema de Gestión de la Investigación. Para nosotros es muy importante apoyar la estrategia de fomento a la cultura investigativa del Sistema de Gestión de la Investigación en cabeza de nuestro líder nacional, el doctor Juan Sebastián Chiribí. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra séptima sesión. Nuestro conferencista invitado, el ingeniero Rafael Ricardo Rentería Ramos. La temática que vamos a desarrollar, sección de métodos en el artículo científico. Les recomendamos, como en las sesiones anteriores, poder diligenciar la asistencia, teniendo en cuenta que para nosotros es importante no solamente la asistencia, sino la evaluación de cada una de las sesiones. Esto permitirá lograr que de las 13 sesiones, de acuerdo con la asistencia al 70% de las sesiones, se logrará la certificación de las sesiones que se están realizando. Este acompañamiento hace parte del plan de formación que durante este año propuso nuestro líder nacional de investigación para que nuestros docentes no solamente lograran la certificación, sino que tuvieran como una línea de tiempo dentro de las cualificaciones. Y en esta oportunidad, la sesión en la que estamos participando es en productividad científica. Entonces, doctor Rafael, creo que ya podemos dar inicio. Ya tenemos un buen número de participantes, sin embargo, esperamos que el resto de los compañeros se pueda unir durante la sesión que estamos realizando. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Lo estamos escuchando muy bien, doctor Perfecto, Rafael. entonces voy a aperturar la cámara para que me puedan ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, ok, Ya te podemos perfecto. ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues en primera instancia, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un espacio bien agradable poder compartir con ustedes algunas de las cosas que he podido desarrollar, digamos, en mi experiencia en este tema de investigación y algunas cosas que he podido obtener, digamos, en los procesos en los cuales he estado participando en algunos comités editoriales y en algunas ediciones que resultan ser pertinentes, digamos, para todo este ejercicio, ¿no? Entonces, en relación a ello, pues obviamente he planificado una serie de elementos que son muy importantes para el tema del método. Quiero dejar una cosa clara y es muy importante, y es que a pesar de tener el tema del método, que es el que me toca presentar a mí el día de hoy, no solamente voy a hablar de él, voy a mencionar algunas otras cosas porque el método se vincula o tiene, digamos, mucha interacción con algunos otros elementos, como por ejemplo el tema de la introducción, cómo el método tiene que ir en la introducción, cómo está también involucrado en el desarrollo de resultados, en la discusión de resultados. Entonces, es un sinnúmero de elementos que el método no puede dejar de lado y por eso voy a considerar y a retomar algunas cosas que ustedes me imagino que en las secciones pasadas ya tuvieron la oportunidad de ver, ¿sí? Entonces, por eso repetiré, digamos, algunas de estas cosas y lo tomaremos, digamos, en esa vía, ¿listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar entonces el inicio a mi presentación. La he planificado en 3 módulos, ¿de acuerdo? Un primer módulo que es dar como una panorámica general de qué significa trabajar de manera científica y divulgar resultados científicos, cuáles son las principales características, cómo, por ejemplo, escribir un buen documento a nivel científico, divulgar buenos resultados. Eh, y con eso ya nos va dando una idea de qué es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Lo segundo, vamos a trabajar el tema que tiene que ver con algunos indicadores muy particulares de la temática científica. Y hay un estudio que yo hice hace un poco donde yo analicé cuáles son los factores en una red que nosotros tenemos, cuáles son los factores en los cuales se tiene la mayor incidencia de la reprobación o no aceptación de artículos científicos
en algunas revistas científicas a nivel latinoamericano. Entonces, les voy a presentar unos tips para que lo tengan en cuenta. Y por último, vamos a hablar cómo construimos un artículo y cómo el método tiene que orbitar, cuáles son los elementos más importantes del método, cómo tiene que estar compuesto, y les mostraré una serie de ejemplos con unos artículos que yo he publicado para que ustedes vean la importancia que tiene el método de acuerdo a la revista científica o el impacto de la revista científica donde nosotros vamos a publicar. Entonces es un poquito extenso, sí, se escucha un poco extenso, pero realmente no lo es, de hecho es un poco corto, pero sí quería hacerlo de esa manera como para que podamos entrar obviamente todos en sintonía en esta parte, ¿ok? Bien, entonces voy a compartir pantalla, me confirman si logran verla. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se proyecta bien? Está Sí. cargando en este momento. Ya podemos ver tu Perfecto. pantalla. Muy bien, entonces vamos con el primer módulo. Como les decía, aunque la charla es del método, el método es una parte esencial de la obra científica y la divulgación científica, pero el método no está solo. El método debe tener una serie de elementos acompañantes para que esto funcione y orbite de buena manera, y por esa razón voy a hablar de manera general y luego voy a mostrar cómo todo lo que ustedes ya vieron se aterriza con el tema del método, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poco, bueno, hablar un poco en qué consiste la divulgación científica, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos hablando de divulgación científica tenemos diferentes elementos tipológicos, como los vamos a ver ahora. Un caso de estudio es diferente a un artículo, es diferente a un documento de trabajo, es diferente a un capítulo de libro. Cada uno tiene una connotación particular. Y entre esa particularidad y esa connotación que acabo de mencionar, el método tiene diferentes incidencias y maneras como se tengan que estructurar. No es lo mismo el método que usted va a utilizar para un estudio de caso que para una obra que usted piensa postular o someter en una revista de alto impacto de investigación, por ejemplo, el cuartil 1. Para los que no conocen los cuartiles, no sé, profesora, ¿ustedes ya tuvieron reunión acerca de los cuartiles de la revista o no han trabajado ese tema? O sea, ¿qué Todavía significa? no Ok, se ha entonces trabajado el tema. perfecto, entonces si me lo permiten, yo haré como una introducción a esa parte para que ustedes sepan, por ejemplo, por qué es importante cómo nosotros pues, sabemos cuando un artículo puede ir a una revista Q1, Q2, Q3, Q4 y el método para allá, ¿ok? Hablar de la importancia de la escritura científica, vamos a hablar de la característica y vamos a hablar de algunos condicionantes de la divulgación científica y los resultados del estudio que les mencioné. Entonces, primero la definición que es súper esencial e importante es que para nosotros entender el tema de la divulgación científica, pues esto es parte de los resultados que obtenemos de la actividad científica en centros de investigación, en diferentes territorios, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a considerar que los productos que hacen parte y que están muy conectados a la parte de la divulgación científica son los productos de generación de nuevo conocimiento, que son los productos que, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, son esos productos que aportan elementos significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que no solamente es un conocimiento que nosotros manejamos o que interiorizamos en una institución, es todo lo contrario. La comunidad, los sectores y los demás han discutido y validado de que efectivamente estos pueden ser considerados como hallazgos importantes, ¿de acuerdo? Esas palabras que les he marcado en negrilla es para que ustedes lo tengan muy en cuenta en la manera en que ustedes van a hacer la divulgación científica y en especial el método mediante el cual ustedes van a direccionar esa parte. El método es un factor esencial porque es el que nos va a garantizar si efectivamente estamos o no generando conocimiento. Pero ese método no puede ser un método que nos guste o que tengamos una afinidad hacia él. Tiene que ser discutido y validado por la comunidad científica. Por eso es un tema determinante para esta parte. Esto obviamente nosotros lo podemos trabajar en actividad de investigación o desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en hacer prototipos, pruebas y demás, pues nosotros podemos hacer divulgar resultados que estén, digamos, en esta vía, ¿ok? Entonces, para nosotros, obviamente, esta particularidad, como estamos hablando de artículos, los artículos son productos de generación de nuevo conocimiento. Entonces, cuando nosotros sometemos los artículos a publicación, lo que hacen los pares evaluadores es verificar de que efectivamente existe una contribución, de que esa contribución genere un nuevo conocimiento. Y para eso entonces es la evaluación.
de las palabras clave, del resumen, del método, de todo lo que ustedes ya vieron, ¿sí? El método es el elemento conector de casi todas las partes del documento, podríamos decirlo así. Pero por esa misma razón es importante que todo el documento esté concatenado, porque a veces algunos artículos tienen como una estructura tipo Frankenstein cuando lo ensamblamos por diferentes partes. La introducción va por un lado, el método va por un lado y la discusión por otro. Hay que tratar de hacer un corpus textual muy edificado y muy concatenado en sus partes, ¿ok? Porque cuando nosotros como editores y evaluadores de revista evaluamos, lo que buscamos es ver, bueno, eso sí es una contribución y de qué tipo es la contribución. Eso nos lo deja claro en el documento. Y por eso la revisión de literatura, para mirar cómo está el estado del arte, para mostrar si existen vacíos de conocimiento en esas temáticas. Y una vez evidenciado esto, a través del método, como nosotros subsanamos esta necesidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces existen varios factores importantes. Yo obviamente haré algún resumen por la extensión del tema, porque también quiero dejar espacio para que ustedes puedan participar y que puedan interactuar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el artículo para ser aceptable, ¿sí? Perdón, debe ser una presentación original que contenga suficiente información para permitirles a otros miembros de la comunidad científica. Óiganlo bien. Eso es un tema que me parece a mí, este componente original. La originalidad es muy importante, ¿sí? Esa originalidad no tiene que ser que, pues obviamente vamos a hacer un super hallazgo o vamos a solucionar el problema de la existencia o del hambre a nivel mundial, pero sí, por ejemplo, que mostremos algo innovador sobre la temática que estamos tratando. Entonces es allí donde las revisiones de literatura empiezan a tomar fuerza. La revisión de literatura, además de mostrarnos el fundamento teórico práctico que vamos a seguir en el documento, nos muestra también elementos importantes sobre el estado del arte. Y entonces sobre el estado del arte vemos vacíos, detectamos necesidades y sobre ellos, digamos, vamos a hacer este procedimiento. Entonces, por eso nosotros, y lo digo nosotros porque aquí no estoy hablando en son de profesor, sino de editor y de evaluador de artículos científicos, ¿sí? Yo lo que hago es simplemente es revisar varias cosas. Primero, esa originalidad yo le enmarco que existan en algunas observaciones, o sea, es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho la comunidad en relación a este tema, que esos experimentos se puedan repetir, o sea, es decir, que si yo, por ejemplo, y esto es un problema que tenemos en la universidad muy grande, y es que en ocasiones nosotros giramos o hacemos nuestro artículo en torno a lo que tiene la UNAD, pero la UNAD es un caso de experimentación. Por esa razón, muchos de los artículos de la universidad no son aceptados porque fundamentamos todo en la universidad y no más bien presentamos un modelo en el cual se aplica en la UNAD como un caso de experimentación, que si alguien quiere aplicarlo en otra institución con las mismas condiciones, lo pueda replicar sin que esto esté sujeto a que los resultados tengan que ser los mismos, ¿ok? Entonces, eso es otro aspecto en lo que yo he podido revisar de la producción de la universidad, que lo he hecho hace más de 3 4 años, hemos tenido este problema, ¿ok? Y por último, evaluar el tema de la contribución intelectual. La contribución, por eso les digo que está muy ligado a lo que es la introducción, la revisión de literatura, el método, cómo está. O sea, todo hace parte de un ecosistema. Por eso no puedo ser ajeno, digamos, a no presentarlo. Como estamos hablando que son artículos y el artículo, y no quiero cerrarme en artículo incluso, quiero trabajar otros productos de nuevo conocimiento, como cuáles, capítulos de libro, libros resultados de investigación, artículos científicos, patentes, no quiero nombrarlo porque estoy hablando solamente de lo que se divulga de forma escrita, ¿ok? Pero en particular esos tres que debe tener. Tiene que poder ser percibido, que nosotros lo leamos, que se entienda, que esté claro, ¿sí? Que sea aceptado por la comunidad. En el sentido de la aceptación es tratar de trabajar temáticas que estén, digamos, en el último quinquenio, ¿sí? Y que sea bien interesante. Ser esencialmente permanente, ¿sí? Digamos que esta permanencia tiene que ver, por ejemplo, en fenómenos que estén fundamentados, digamos, en nuestra línea, en nuestro acápite de investigación. Tratar de seguir aportando y trabajando en temáticas que estén muy relacionadas con ella para poder fortalecerlo. Y también lo más importante es que tratemos de divulgar estos resultados
en elementos, en revistas o en medios que estén en bases de datos o que tengan indexación en algunas bases de datos importantes, porque esto visualiza más el trabajo, vamos a recibir más realimentación por la comunidad y podemos hacer un sinnúmero de cosas, ¿de acuerdo? Algunos de estos repositorios que nosotros podemos ver, por ejemplo, está el Biological Abstract, que es un tipo de repositorio donde las revistas se indexan, donde se presentan los resúmenes de trabajos, artículos y demás que pertenezcan al área de la biología. Está en el Chemical Abstract, que hace lo mismo para química. Podemos tener, digamos, algunos que son ya bases de datos mucho más avanzadas, como es el Web of Science o es el Scopus, que eso es, por ejemplo, que a veces cuando uno, por ejemplo, va a publicar un artículo que uno dice, ¿y esa revista está en Scopus? ¿O eso qué Scopus es? No es que Scopus sea un sistema de categorización, es un sistema de indexación. Lo que pasa es que ese sistema es un sistema donde están la mayor parte de las revistas que tienen altísimo impacto. Entonces, si uno publica en esas revistas que están indexadas, eso está demostrando que el grado de contribución que está generando el artículo es muy bueno, la metodología es adecuada y todo lo demás. Entonces, otro problema también que he logrado ver en la universidad es que en ocasiones nosotros seleccionamos o escogemos revistas, que eso es un tema que tienen que tratarlo de manera adecuada, donde no tenemos indexación. Entonces, nuestro trabajo, por más bueno que sea y por más aporte que nosotros podamos observar, no se visualiza o no se posiciona por este inconveniente que acaba de mencionar. Otro tema también es que los resúmenes, tesis, actas de conferencia, informe y otro tipo de literatura científica no son artículos científicos primarios, ¿de acuerdo? Esto constituye otros productos, pueden ser productos de apropiación social de conocimiento, pueden ser productos de formación para ciencia y tecnología, pero no son artículos científicos. ¿Y saben por qué no clasifican? Porque la metodología que se utiliza o que se establece en algunos de estos escritos no son precisamente rigurosas para ser consideradas en esta parte, porque la metodología es la manera, la forma o la estructura mediante la cual establecemos la contribución que busca nuevo conocimiento, que genera nuevo conocimiento. Entonces, por esa razón, no están dentro de esta estructura. Para obviamente abarcar este tipo de productos, porque son productos resultantes de investigación, más no son artículos, a esto se le conoce como literatura científica gris o literatura gris, ¿de acuerdo? Que esto es lo que, digamos, establecen algunos de estos elementos que están acá, que es literatura del árbol científico, pero que no necesariamente es un artículo, ni contribuye al nuevo conocimiento, ni genera un nuevo conocimiento, porque su método es carente de validación. ¿Sí? Eso es muy importante, validación del método e idoneidad y pertinencia del método para el problema. Volviendo con este tema, en la última revisión, digamos, de productos de mi ciencia que tuve la oportunidad de hacer, muchos de nosotros colocamos, por ejemplo, lo que son las asistencias a eventos, las actas de los eventos y demás. Claro que eso cuenta como producto científico, pero no es literatura primaria que se constituya en un artículo, ¿de acuerdo? Por eso es que en los sistemas de MinCiencias, del CONACYT de México, del CINICIT de Perú y todos estos consejos de ciencia, tecnología y ministerios le dan tanto peso al artículo, porque el artículo es un trabajo que puede llevar años, ¿sí? Para poder mostrar la contribución. Estas otras obras no. Y vuelve el método como el componente más importante para garantizar los resultados. Cuando se publican los datos originales, obviamente esto es valioso en actas de conferencia, es una forma como nosotros informamos a la comunidad científica, le mostramos todos estos hallazgos y demás, pero volvemos a lo mismo, no constituye un artículo científico, ¿de acuerdo? No lo constituye, no lo es porque los métodos siguen siendo falentes. Bueno, los póster y presentaciones orales son importantes científicamente y tampoco son considerados, digamos, literatura científica. Y en esta parte hay que tener mucho cuidado porque muchos de los investigadores lo que hacen es simplemente cogen una presentación, la replican en una cantidad de sitios. Entonces, por ejemplo, algunos sitios tienen revistas que están en el sponsor del evento. Entonces, ok, si usted quiere publicar su trabajo, publique con nosotros. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que el trabajo haya sido seleccionado para publicarse en esa revista, la revista va a hacer su proceso editorial normal, porque ya tiene que garantizar de que se cumplan los cánones de un artículo científico y la contribución de él.
Obviamente, a medida que las revistas bajan de categoría de impacto, esto se hace más flexible, ¿de acuerdo? Por eso es que están los cuartiles de las revistas que van desde el Q4 hasta el Q1. En nuestro sistema colombiano no está por cuartiles, sino que está por letras entre la A, B y C, arrancando con artículos C, B, A1, perdón, A2 y A1. El A1 es equivalente al Q1, el A2 es equivalente al Q2, el C equivalente al Q3, perdón, el B equivalente al Q3 y el C el Q4. De hecho, aquí en Colombia, cuando las revistas no están indexadas, pero no son reconocidas, cuando hablamos de indexación es que estén en algunas de las bases como las que yo les mostré previamente. Qué pena, me voy a volver un poco como estas, porque es que eso es otra cosa. No necesariamente toda revista de MinCiencias debe ser excluida, ¿no? Porque hay revistas que MinCiencias de pronto bajo sus criterios no lo reconocen, pero estos repositorios importantes sí. Y a pesar de eso, entonces MinCiencias, al ver que esto ocurre, los pone en una categoría que es una categoría D, que es una categoría que casi no da puntuación, pero lo reconoce como producto. Entonces hay que tener mucho cuidado, estimados profesores, cuando vamos a hacer esa transformación de esos pósteres, esas reuniones en artículos. Normalmente los métodos que se utilizan allí son muy carentes, ¿de acuerdo? Entonces hay que fortalecerlos un poco más, si quieren hacer un buen trabajo, ¿sí? De hecho, ustedes ya ven que ya los resúmenes, perdón, las memorias están desapareciendo. Estas presentaciones, como lo mencionaba, de póster y demás, no incluyen toda la información de cómo se produjo el resultado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales cuando se presentan estos resultados de ponencias y demás como artículos, uno como editor y como evaluador lo rechaza porque los materiales y los métodos son resultados preliminares que no han sido ni validados, ni analizados, ni discutidos, ¿sí? Entonces, no cuenta. Y así uno descarta. Entonces, esto también se da que tenemos un grado de infoxicación importante, una intoxicación de información científica, en especial cuando nosotros vemos resúmenes, reuniones, informes y demás, pero es que no todo esto es aceptado o requerido por la comunidad científica, ¿sí? Porque estos elementos no tienen la validación, no tienen la sustentación y a pesar de contar como productos, no son lo mismo. Es decir, no estoy diciendo que esos productos no sean importantes. Claro que son importantes, pero no tenemos que confundirlo, ¿de acuerdo? Son cosas completamente diferentes. Esto lo quería hacer porque es muy importante tener esa claridad, ¿sí? Porque algunos investigadores de pronto no pueden tener la utilidad escribiendo un artículo, pero pueden hacer otro tipo de productos. Y como esto se trata de escritura científica de artículo, por eso quiero hacer como la claridad. Entonces, a partir de todo lo anterior, pues esta es una de las razones más importantes por las cuales nosotros tenemos que publicar, porque estamos mostrando nuevos conocimientos, particularmente desde la metodología, desde la estructura metodológica, desde el enfoque. El método se vuelve el principal protagonista para establecer la contribución, porque él valida, verifica, estructura y garantiza de que si la persona quiere replicar ese experimento con otros elementos que pueden tener similitudes o pueden tener las bases o condiciones iniciales similares al fenómeno, él debe dar buenos resultados y tiene que funcionar, ¿sí? Tiene que dar buenos resultados, más no los mismos, y debe ser muy funcional. Cuando escribimos algo por primera vez, como se hace típicamente en la ciencia, entonces tiene que ser con un lenguaje muy claro, esencial, básico, ¿sí? Tiene que ser no solamente recibido por la gente científica, cualquier persona lo puede leer. O sea, lo interesante cuando me digo cualquier persona es cualquier persona con un conocimiento básico. ¿Sí? Tiene que ser claro, muy diciente. Y publicarlo o hacerlo cuando ya hemos completado todos los experimentos o los posibles escenarios en los que nosotros determinamos que pueden pasar los elementos. Un buen producto científico utiliza palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Hay que ser muy parsimonioso, ¿sí? Muy contundente y muy preciso. Hay que escribir para el lector, ¿sí? Si algo no se entiende, pues no hay posibilidad de dar aclaraciones. El lenguaje científico debe ser simple, claro, sistemático y bien organizado. A veces estar estilizando y colocando tantas cosas en un artículo no significa que va a ser aceptado. Sí, ahora les voy a mostrar un ejemplo en esta parte. Eh, Obviamente hablaba que la audiencia pueden ser estudiantes, científicos y cualquier persona. Y lo más importante es que debe haber una claridad en un lenguaje esencial.
hay que ser básico. Si estamos en el español, escriba sujeto, verbo, predicado, básico. ¿Sí? No hay que profundizar tanto, porque a veces cuando tratamos de aclarar tantas cosas, la idea central se pierde. Y entonces el método, como las otras partes del documento, no van a quedar bien edificadas. Entonces, de manera concluyente, ¿por qué razón es importante ser breve cuando explicamos o escribimos un artículo? Por 3 razones. La gente tiene poco tiempo para leer. De hecho, los que han trabajado en Scopus, ustedes saben que en Scopus es lo que nos hace es mostrar un extra y unas palabras claves del documento para que usted no tenga que leerse todo el artículo. Por eso es que en ese resumen que típicamente va entre 120 y 320 palabras, usted tiene que tratar de decir todo esto. Un mensaje corto es más fácil de percibir, pero también viene el otro punto que es el costo. Muchas de estas obras, como tienen que ser revisadas y traducidas en otros idiomas, imagínense hacer una traducción de un artículo del español al inglés, ¿sí? Es muy complicado. Y digamos que también vienen que las revistas cobran por cada una de esas palabras donde se haga la traducción. Entonces, esto es algo que también nos empieza a costar un poco, ¿sí? Y por eso algunas revistas cobran porque, primero, para poder sostener los procesos editoriales. Segundo, porque hay que pagarle a editores, hay que pagarle a evaluadores. Y entonces, si yo tengo que estar enviando un artículo a 2, 3, 4 rondas, pues obviamente los evaluadores van a requerir tiempo. Por eso entonces me voy a concentrar en 2 aspectos que no sé si ustedes ya lo vieron en el curso, pero quiero tomarlo acá porque acá nos va a hacer ese juego también. Y es que primero tiene que ser preciso, usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Y segundo, claro, el texto se lee y se entiende fácilmente. Esto aplica no solo para el método, sino para todo el documento. Y tercero, breve, preciso, claro y breve. ¿De acuerdo? Así de sencillo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en algunas revistas, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, están solicitando, por ejemplo, que el número de palabras que tenga un artículo, a veces dicen no supere más de 10.000 palabras, 12.000 palabras, todo esto, porque buscan justamente eso. Entonces, a esto nosotros en la ciencia le llamamos la grandilocuencia, ¿sí? Que es llegar y tratar de adornar y presentar con 5.000 palabras algo que uno puede decir de una manera breve, ¿sí? Entonces, en la comunidad de la escritura científica, la grandilocuencia no tiene presencia. Entonces, esos lenguajes floridos, las metáforas, que a veces uno empieza hablando, por ejemplo, en los métodos de la manera como recolectó la información y termina por allá hablando de la teoría del Big Bang, pues no es muy bueno. Hay que tratar de ser muy sistemático y consecuente, no solamente en el método, sino en todos los apartes del documento, porque recuerden que el método es una consecuencia de esa revisión que ya se ha hecho previamente, ¿sí? Entonces, por eso, esto tiene que estar muy claro y muy edificado bajo esta estructura. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? A veces nosotros redactamos tanto el método como los apartes de un documento como si fuera una novela o un cuento. Entonces, por ejemplo, Juan entregó su alma al creador del universo, amó al Señor, ahí tengo un error de redacción, de nuestras vidas el día en que los cristianos celebramos el nacimiento del Redentor Jesucristo, Hijo de Dios. Su paso en la vida terrenal terminó en la ciudad conocida como la Gran Manzana, la ciudad más cosmopolita del mundo, el mismo año del ataque fatídico de las Torres Gemelas. ¿Sí? Así que es como nosotros escribimos, de manera narrativa y todo esto. Pero si usted fuera a escribir esto de manera científica, Juan murió el 25 de diciembre del 2001 en Nueva York. Conciso. ¿De acuerdo? Y es como yo le digo, sujeto, verbo, predicado. Porque también, digamos, facilita la traducción de la obra en diferentes idiomas, en su lenguaje base, y utilizar terminología que esté escrita, por ejemplo, a Texauros o en este caso, por ejemplo, a la Real Academia Española para facilitar esos procesos. Este es el estilo científico, básico, sencillo y contundente. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros hacer este tipo de cosas, pues obviamente debemos tener en cuenta el tiempo, el compromiso cognitivo, la discusión con diferentes grupos científicos, la evaluación y todo lo demás. Les voy a mostrar una investigación que yo tuve la oportunidad de dirigir, nada más que en este caso yo pues dirijo una red de varias revistas científicas a nivel latinoamericano. Y lo que hicimos fue recolectar alrededor de una cantidad de artículos en diferentes áreas del conocimiento
de revistas latinoamericanas, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, y me falta por allí una o dos de Guatemala que también participaron. Entonces la idea era que queríamos ver, bueno, vamos a hacer un estudio de cuáles son los errores más típicos que comete la gente, ¿sí? Cuando está haciendo productos de generación de nuevo conocimiento, particularmente artículos, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo rechazamos? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Sí? Y a partir de eso, entonces empezamos a mirar acciones de control, miramos si las sugerencias son aceptadas o no son aceptadas y en qué proporción. Entonces, el primer resultado que nosotros obtuvimos, ¿sí? Es que más del 80, casi el 86.3% aproximadamente de los artículos que nosotros revisamos, voy a irme parte a parte, ¿sí? Voy a saltarme el tema del resumen, voy a llegar a la introducción, ¿de acuerdo? La introducción de los artículos científicos, en la mayoría, de todos los artículos recolectados, que fueron más de 200 artículos, el 86.3% presentaba problemas en la redacción del objetivo, ¿sí? O no estaba el objetivo dentro del documento. Entonces, a veces uno hace la lectura y uno no sabe cuál es el fin del artículo, ni cuál va a ser la contribución o el fin que lleva a esa contribución. Y tampoco el método cómo él permite llegar o direccionar esa contribución. A este problema le siguió que no se exponía la relevancia ni la originalidad de la contribución a nuevos conocimientos. Y esto normalmente ocurre porque no tiene claro en qué va a contribuir, y si eso no lo tiene claro ni la originalidad, pues el método pues va a quedar que simplemente se aplicó un método y se estructuró de esa forma. ¿Me pueden dar un momentito, acomodo algo por acá, por favor? ¿Aló? Claro que sí, claro que sí. Listo, perfecto. Tenemos por acá la tabla resumen con algunos datos, que es como ya el detalle de la evaluación. Se hicieron dos procesos de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces ustedes saben que la primera vez que la persona lo somete y luego cuando se solicita la evaluación. Entonces se encontraron, por ejemplo, hicimos un grupo de control. Como eran tantos artículos, hicimos la longitud, crecimiento, el seguimiento longitudinal de algunos de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tomamos de los que hicimos el seguimiento, que no declaraba el objetivo. En la primera fase fueron casi esta cantidad de artículos, 8, de los 8 que seguimos y que vimos, ok, se hizo el ajuste en la segunda revisión. No redactan el objetivo de manera adecuada. Hasta en eso, digamos, se tiene problemas porque los objetivos típicamente, los verbos se hacen en infinitivo. En una primera parte fue un grande el número, luego se redujo. No se utiliza el verbo que signifique una acción concreta en la redacción del objetivo. Implementar, desarrollar, evaluar, caracterizar, comparar, estructurar, no se veía. Incluso de esos que tenían ese problema, no se hizo ajuste, continuó el mismo problema. No se encuadra entre el propósito de la investigación. ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Sí? Entonces, fíjense que es importante por eso tener en cuenta el objetivo, porque si tenemos claro el propósito, hacia dónde vamos y por qué investigamos, que esto viene resultado del estado del arte, de experiencias de los investigadores, de la comunidad científica, el método sale de manera directa, ¿sí? El método se conecta de una. Pero si esto no está claro, por más novedoso que sea el método, ¿sí? No va a ser funcional. Esto es un problema que tenemos en Colombia grande, y es que a veces, por ejemplo, porque un método está de moda en otros lugares, queremos aplicarlo acá de manera indistinta. No, el método va a ser la respuesta, ¿sí? O el método surge o emerge como una herramienta que, de acuerdo a la dinámica, a la estructura y la endogénesis del problema o del sistema de información, es lo más adecuado para solucionarlo o dar respuesta a una pregunta de investigación o validar una hipótesis de una investigación. De hecho, por ejemplo, en el objetivo, en ocasiones uno no plantea un objetivo como tal, sino que uno puede hacer un artículo donde el objetivo sea una hipótesis y uno busca con la investigación validarlo o rechazarlo. ¿De acuerdo? Eh, Otro error también en la presentación es que colocan siglas o abreviaturas y no explican primero qué es. No se identifica la posición del autor. Por ejemplo, los autores firman de forma diferente en cada artículo o ni en dónde están afiliados, no colocan eso, ¿sí? Y no se expone ni la relevancia, ni la originalidad, ni la contribución de los nuevos conocimientos realizados. En conclusión, estos son errores muy típicos, como nosotros dentro de la parte de la gestión editorial en la evaluación de nuestras revistas latinoamericanas empezamos a rechazar los artículos. Vamos a la metodología. Entonces, por eso, yo vuelvo y repito para los que llegaron un poco tarde, la charla es del método, pero el método es un elemento consecuente.
el método como tal no es, ¿cómo trato de decir esto? No es que yo voy a escribir un artículo porque el método me parece novedoso, no. Yo escribo el artículo porque yo me doy cuenta que el método que yo voy a aplicar y que voy a hacer es un elemento que genera contribución, originalidad y demás a un problema o una hipótesis que yo quiero validar. Por eso es que estoy haciendo la estructuración de todo, ¿sí? Porque el método no, o sea, porque usted utilice un método novedoso no va a garantizar que su artículo sea publicado o que sea validado. Depende de otras cosas, como las que les acabo de mencionar. La elaboración de la metodología de los artículos científicos, que eso es fuerte, constituyó más del 50% de los errores en la primera revisión, porque no hablaban ni el enfoque ni la metodología. De ese 50%, el otro 50% ni siquiera mencionó por qué incluía esa técnica, por qué la rechazaba, cómo la validaba, qué tan viable era. Entonces, fíjense que esta parte que tenemos acá, aquí particularmente, no solamente está en el método, sino en la revisión del estado del arte. En esa revisión del estado del arte es donde yo hablo que a través de evidencia, de trabajos y otros elementos desarrollados, mi información o mi documentación o mi propuesta puede ser aceptada. ¿Sí? Esto es algo muy importante. El estado del arte no es solamente sentarme a hablar del tema, sino también mostrar la idoneidad o la falencia o los gaps, las brechas que se generan con los métodos que se aplican actualmente, ¿sí? Y la incapacidad para dar solución al problema. Y la metodología debe ser redactada en tiempo pretérito. Esto es súper importantísimo, porque nosotros a veces hacemos la metodología, ¿sí? En diferentes estancias temporales. A veces la hacemos en pasado, cuando realmente no es en pasado, es en pretérito. ¿Sí? Muy bien. Indicar, por ejemplo, el lugar en el cual se realizó el estudio. No lo menciona. ¿Sí? No lo menciona, ni justifica, ni establecen el por qué lo hacen. Incluso, a veces, por ejemplo, llegan y dicen, vamos a tomar una muestra de 45 personas por conveniencia. Pero, ¿cuál es la conveniencia? Esas 45 personas son convenientes, ¿por qué? Porque según la literatura son representativas para el problema. ¿Por qué? Porque la muestra es muy grande y entonces yo tengo que seleccionar actores importantes. O sea, eso es otro tema que a veces utilizamos mucho como una muletilla y no tenemos en cuenta el contexto estadístico. La selección de muestra por conveniencia es conveniencia a qué? Al problema, a la situación, a la hipótesis, ¿sí? O sea, es necesario mencionarlo. A veces, por ejemplo, hacemos recolección de datos a través de encuestas, entrevistas y demás, y no hacemos ni la descripción ni la validación. Sí, a veces, ok, vamos a hacer un alfa de Cronbach, pero es que eso va a servir simplemente para una tipología de preguntas, no va a servir para todas las preguntas. ¿Ya? O a veces, por ejemplo, digamos, tenemos una cantidad de datos categóricos y no hacemos un análisis estadístico categórico, sino que lo hacemos, de un momento, sino que lo hacemos de una manera como nos parece, o sea, es decir, se vuelve algo, esto me gusta, entonces como me gusta lo hago de esa forma, ¿no? Entonces es allí donde uno cuando empieza a evaluar uno se da cuenta que el autor nunca hizo una revisión que fuera pertinente para la selección, ¿ya? Ahí son puntos muy fuertes sobre los cuales nosotros rechazamos los artículos. Y por eso viene el tercer punto, que no hay claridad de por qué razón utilizó ese método ni por qué lo condujo hacia allá. Entonces vamos a hablar un poco de la tabla resumen. Vamos a evaluar varios aspectos de la metodología. Cuando uno evalúa el método, la metodología, el método de un artículo, la metodología, uno busca 4 componentes. El diseño, ¿sí? ¿Cómo se diseñó? Población y muestra. ¿A quién está haciendo usted? ¿En dónde está aplicando? ¿Qué tan representativo es? ¿En dónde está? Los instrumentos. Bueno, si va a captar información, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Qué tan bueno es y demás? Y el procesamiento matemático-estadístico de los datos, si hay recolección. Cuando hablo aquí matemático-estadístico, no estoy dejando de lado investigaciones cualitativas. No, estoy tomándolo en cuenta también. También estoy hablando que procesamiento matemático-estadístico en revisión de estados del arte, en revisión de literatura sistemática también cabe. ¿Sí? Entonces es algo muy genérico que lo pongo de esa forma, pero abarca muchos elementos. Aquí tenemos el acápite de la metodología no se redacta en tiempo pretérito. Aquí teníamos los artículos a los cuales le hicimos seguimiento, se les dio las recomendaciones y se hizo. No se describe el enfoque y metodología asumida en la investigación. ¿Sí? Hay una reducción considerable, pero fíjense en esto. A veces uno lee el documento y uno ni siquiera se da cuenta qué es lo que están intentando hacer.
ni qué es lo que miden. No queda claro por qué se condujo el estudio de esa manera, ¿sí? Y es un error, miren, que se conserva tanto en la primera como en la segunda revisión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hace el estudio? ¿Hay algún problema? Evidénciemelo y muéstremelo. Pero además de eso, si usted no plantea una pregunta problemática sobre la cual hace la investigación, ¿cuál es la hipótesis que usted quiere validar? Teniendo esos dos aspectos claros, el método que yo voy a utilizar va a ser muy conducido. Un artículo, al igual que un trabajo de investigación, bien formulado, planificado en su pregunta de investigación o su hipótesis, ya tiene el 50% de la solución del problema. Y ya obviamente lo que yo hago es que teniendo esa pregunta clara, viendo las incapacidades que tienen algunos métodos que son frecuentemente aplicados en la revisión de literatura, pues propongo uno nuevo. O lo que puedo hacer es que si no propongo uno nuevo, miro algunos que han generado buenos resultados, que han estado un poco falentes, y lo que puedo hacer es integrar métodos de varias investigaciones para poder utilizar las ventajas que ofrece cada uno. No se justifica la representación, es lo que yo decía, no es representativa y no se explica por qué. ¿Qué es lo que yo digo? Esto es un muestreo por conveniencia, pero ¿qué significa conveniencia para qué? ¿Ya? Esa conveniencia puede ser justificada desde el punto de vista teórico, práctico o conceptual, ¿sí? En lo práctico es porque es muy grande y no puedo aplicarlo y entonces está tal cosa y demás, ¿sí? O por ejemplo, es población muy dispersa, entonces no me concentro en esto, pero lo justifica. Teórico, porque sencillamente en las revisiones que hicimos de estado del arte y demás, encontramos que los grupos más frecuentes o los que tienen más problemas tienen estos atributos, estas características, por eso los escojo, ¿ya? Y así yo voy seleccionando el criterio de conveniencia. No se describe la técnica de muestreo, como ya lo mencionamos, no se proporciona datos descriptivos de la población de origen. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio etnográfico, imagínense, un estudio etnográfico en el cual no presentamos o no tenemos una característica demográfica de la población, si son hombres o mujeres, en qué grupo de edad se encuentran, ciclo de vida. Si no hacemos, por ejemplo, ese análisis previo descriptivo, pues no nos va a servir. Y en el tercer punto, que es uno de los más críticos, el tema de los instrumentos. A veces, vamos a aplicar una encuesta. Y entonces a veces explican que hicieron la encuesta por Google Form. Eso es una forma de hacerlo. Usted lo puede hacer en Survey, en Monkey, en cualquiera de esos repositorios que existen para hacer encuestas o formulario. El punto más que indicar en qué lo hice es decir, ¿por qué lo hago? ¿Por qué usted hace entrevistas? No, porque es que me doy cuenta que es una muestra por conveniencia, que es muy reducida, son 5 personas, y además, digamos, son conceptos y elementos que son muy abiertos, entonces, por lo tanto, no lo puedo llevar a un formulario, necesito hablar con la persona. Ok, perfecto. O si estoy, por ejemplo, haciendo una investigación que es investigación, acción participativa, pues me va a servir mucho más las entrevistas, porque entonces como yo hago parte de la investigación, pues entonces lo voy a hacer de esa forma, ¿de acuerdo? La otra opción también, ok, no tengo tiempo, no tengo dinero, voy a hacer revisión de información secundaria, ¿cómo qué, cómo cuáles? ¿Y por qué la selecciona? Entonces, cuando yo estoy con fuentes de información secundaria, tengo que decir por qué esta la incluyo y por qué esta no. Pero el decir que esta me sirve y esta no me sirve depende de lo que habíamos hablado arriba. ¿Qué es lo que usted intenta con la investigación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la hipótesis a validar? ¿Cuáles son esos componentes? Entonces, la literatura que usted va a seleccionar, pues va a ser aquella que va a ayudar a la respuesta a esas preguntas. No se presenta técnicas e índices adecuados de fiabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, a nosotros se nos ha vuelto una solución práctica. Es que voy a aplicar el alfa de Cronbach. No, el alfa de Cronbach es un tipo de validación. Hay muchos. Por ejemplo, si usted está trabajando un ejercicio donde usted va a trabajar con expertos, usted puede utilizar una metodología como la ISM. O puede utilizar, por ejemplo, digamos, un tema de análisis de correspondencia cuando usted está trabajando 2 o 3 variables que son categóricas. Entonces usted lo que busca es ver si existen dependencia en que si es mujer o hombre y está enfermo. Entonces eso es dependencia desde el punto de vista estadístico y uno lo valida, por ejemplo, con unas tablas de contingencia siguiendo el criterio del chi cuadrado. Y también si es un modelo donde usted tiene muchas variables, pues entonces usted utiliza un enfoque multivariado. Y si es categórico, pues análisis de componentes principales, que es como si fueran las mismas tablas de contingencia, solamente que las tablas de contingencia sirven para 2 variables, es decir, hombre, por ejemplo, sexo y si está enfermo o no. Entonces, por ejemplo, usted quiere validar si
El estar enfermo o no depende del sexo. Eso lo hace con tablas de contingencia. Pero ahora imagínese donde usted no solamente tenga el sexo, sino que tenga la ubicación geográfica, sino que también le interese el ciclo de vida. Como ya son varias variables, entonces existe una versión multivariada de esa dependencia, que es el análisis de correspondencia múltiple, que lo que busca es revisar dependencias múltiples que existen entre datos categóricos. Si fueran variables continuas, entonces uno utilizaría una versión de este mismo multivariado que se llama análisis de correspondencia múltiple, que es lo que intenta es buscar el menor número de variables que explique la mayor varianza de los datos. Es como decir, mire, de todas esas 80 variables que usted tiene, usted con estas tres puede explicar el 100% o el tanto por ciento de la variación de los datos. Entonces uno hace su discusión sobre esas tres, ¿de acuerdo? Y lo otro es que no se describen los métodos estadísticos con suficiente detalle. No hay errores de intervalo ni de confianza, entonces uno ni siquiera sabe en qué tanto puede confiar en esa solución o en esa conclusión, digamos, que se está dando al respecto. ¿Ok? Entonces, esos son errores muy típicos y me concentré mucho en el tema de los métodos. Bueno, recuerden, el método debe tener un diseño, población y muestra, ¿sí? Y si no tiene población y muestra, pues usted tiene que hablar de las fuentes o los materiales que va a utilizar para ello. Si no la información, cómo la levantó, ¿cierto? ¿Sí? Cómo la hizo, cómo la obtuvo y cómo la preprocesó, ¿de acuerdo? Y cómo valida. Estos cuatro, digamos, a veces están los cuatro o a veces no, porque depende mucho de la investigación. El diseño sí tiene que estar. Pero, por ejemplo, población y muestra, a veces no está porque, por ejemplo, usted dice, no, ok, yo me voy a concentrar en la base de datos que tiene fulano o en el estudio de tal y lo puede hacer para validar, entonces no tiene que hablarlo directamente. Pero digamos, no está el población y muestra tal cual como yo lo presento, pero sí debe haber unos insumos o materiales para hacerlo. Instrumentos. En el caso tal de que usted no tenga la información, como lo mencioné previamente acá antes, usted tiene que hacer el levantamiento, tiene que validarlo, yo ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos de lo que pueden utilizar y el preprocesamiento, porque pues obviamente ellos van a dar algún resultado y que eso es lo que vamos a discutir, que es en la otra sección que vienen los resultados. Los resultados evalúan dos aspectos, la presentación del contenido y la manera como se presenta ese contenido a las tablas y figuras. Los resultados no se redactan en tiempo pretérito. Bueno, voy a cargarles el computador porque ya me marcó batería, entonces mientras se me apaga. Entonces, aquí tenemos un detalle muy importante y es que los resultados, en la discusión de resultados, tenemos que redactarlo también en tiempo pretérito. No podemos redactarlo de manera pasada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos verbos, ¿sí? Muchísimo cuidado, porque esto también es una forma como a nosotros nos evalúan, como nos miden. Entonces, es importante esta parte, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tema de no se presentan los hallazgos en el orden en que fueron, en el que ocurrieron. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esos hallazgos tenemos que irlos presentando de una manera muy sistemática, muy organizada y por orden de importancia. A veces, dependiendo incluso el tema de estudio que nosotros estemos llevando, tenemos que dividir la sección de resultados en varios espacios. Les voy a dar un ejemplo. Yo ahorita les voy a mostrar unos artículos para que ustedes vean cómo yo he logrado aprender de acuerdo, digamos, a estos elementos, pero hay algo muy importante. Por ejemplo, a veces los resultados, dependiendo de la investigación, tenemos que dividirlos en subsecciones. Entonces, por ejemplo, imagínense que vamos a trabajar un tema, no sé, de educación superior. Y para la educación superior, en la población y muestra, nosotros consideramos universidades, instituciones tecnológicas y también consideramos, por ejemplo, instituciones universitarias. A la luz del modelo, son instituciones de educación superior, pero los resultados, por ejemplo, de investigación,
Van a ser diferentes si es una universidad, si es un instituto tecnológico o si es una institución universitaria, universitaria. Entonces allí nosotros deberíamos presentar los hallazgos en 3 secciones, cada uno obedeciendo, digamos, a esos elementos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo empiece a hablar y a mezclar la investigación desarrollada por esas instituciones de manera indistinta sin tener en cuenta esta parte. ¿Listo? Bien, luego llegamos al tema de las tablas y las figuras, ¿sí? Las tablas y las figuras nos explican, bueno, importante, hay que revisar que no estemos repitiendo información. Si usted allá arriba ya explicó cómo obtuvo el resultado, cuando vaya a utilizar la misma técnica en una parte inferior, no la presenta de nuevo, sino que habla ya directamente del resultado. Resultados son resultados. Ustedes no pueden ponerse ni a opinar ni a decir nada al respecto. Es simplemente lo que resultó del método. Las tablas y figuras no se explican por sí solas, ¿sí? Entonces, es necesario cada vez que se presente dar una explicación de qué es lo que uno está viendo, sin que el autor tome partida. El autor no puede tomar partida. Le dice, bueno, en el gráfico que presentamos allí se ve que la distribución sigue esto, se acumula más en este lado, va hacia esta otra parte, pero sin dar opiniones. En resultados no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Para eso está discusión de resultados. El título de cada tabla y figura no es suficientemente descriptivo, hay que ser descriptivo. De hecho, por ejemplo, hay algunos métodos donde, además del título, se tiene que dar una descripción en la parte inferior. Las variables o características no se acompañan en la tabla o gráfica de unidad. No pueden ir variables, ¿de acuerdo? Las tablas y figuras no siempre están referidas al texto o ubicadas lo más próximo posible. Es otra cosa, a veces las tablas son tan grandes que se cortan y pasan de una página a la otra y no le colocamos el nombre o el identificador. Por eso a veces uno lo que hace es utilizar es, por ejemplo, lo que uno llama en español el anexo o en inglés que es el supplementary, y es colocar como todos esos datos como en un material suplementario para que el autor pueda leer y demás. Tampoco volver que los resultados sean una, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Una que, que los resultados no sean, un álbum fotográfico, donde empezamos a mostrar un poco de gráficos y de cosas que a veces no tienen nada que ver. Hay que ser muy preciso. Hay que utilizar también, digamos, una simbología muy importante y que sea consecuente en el documento. Y lo que les decía, el fraccionamiento de las tablas entre páginas tiene que repetir el encabezado, ¿sí? Y por último, llegamos a la presentación del contenido, la discusión de resultados, donde nosotros tenemos que la cápita de discusión no se redacta en tiempo presente. Esto es diferente. Al debatir y opinar sobre contenidos de autores del pasado, se basa en los resultados de una investigación. Eso significa que ellos, cuando presentan el resultado, bueno, y lo que apareció, y encontré esto, y se obtuvo tal cosa, y se obtuvo tal otra. Ok, pero bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo esto se vincula con el tema? ¿Cómo esto se maneja, digamos, en esta parte? ¿Sí? ¿Cómo se estructura, digamos, todo este punto? ¿Sí? Es muy importante, digamos, tener eso. No se hace hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones que se derivan de ellos a la luz de la evidencia posible. Y otra cosa, que se repite en discusión de resultados, lo mismo que ya dijo en resultados. No, en discusión usted discute. Esto me dio 30 con el método. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, está bien. Y esto mismo lo obtuvo fulano o fulano no le dio así, pero es que este 30 sí es bueno. Y entonces ahí es donde uno empieza a fortalecer sus contribuciones. Aquí es donde usted presenta por qué contribuye y la fortaleza que tuvo con ese método para aplicar esa contribución. Hablar también, por ejemplo, no podemos hablar de resultados e implicaciones para futuras investigaciones. A veces uno puede colocar recomendaciones, pero recomendaciones hace parte más de un trabajo que un artículo, un trabajo de investigación. Y no se presentan los resultados propios o contenidos. ¿De acuerdo? Aquí hay otro punto también, y es que esa presentación de contenido tiene que hablar de calidad y actualidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la revisión de literatura. La revisión de literatura, además de ser actual, tiene que ser calidad. ¿De dónde la obtuvo? ¿Quién la generó? ¿Viene de otro artículo? ¿Viene de tesis? ¿Quién lo hace? No siempre, digamos, tienen que ser artículos, tesis o documentos, porque puede ser, digamos, algún trabajo
que esté como enfatizado en qué, en obras científicas, porque puede ser algún trabajo que sea más bien resultado de documentos técnicos de un ministerio, de alguna de estas entidades, entonces uno puede utilizar eso, pero el método con el que uno sí lo va a analizar sí debe tener componentes científicos. Por eso es que uno busca encontrar como una mixtura entre material bibliográfico, que es documentos técnicos, como también material científico, que es lo que va a avalar el método, ¿sí? Otra cosa importante, no se emplea una norma homogénea. O sea, a veces llegan y citan utilizando las normas APA de diferente forma, ¿sí? Y trabajan versiones antiguas, no van adecuadas. Y por ejemplo, hay otro indicador que se está utilizando ahora que es el AWCR, que es un indicador que mide la edad del artículo. ¿Y esa edad cómo se calcula? De acuerdo a la cantidad de documentos que el autor utilizó y citó, en qué año fueron publicados. Y entonces con esta edad uno se da cuenta qué tan novedoso es el tema. Entonces ahí uno necesita esa parte para que eso se pueda dar, ¿sí? También hay que tener cuidado con las autocitas de los autores. O sea, es bueno que yo cite mis trabajos previos, ¿sí? Pero si es un artículo científico, ese número de autocitas no puede ser tan alto, ¿sí? Porque una cosa es que yo haga reflexión o haga una carta al editor sobre un trabajo y otra cosa muy diferente es que yo haga la obra. Digamos que antes de continuar con la otra sección, quisiera abrir como espacios para dudas, preguntas de estas temáticas para poder avanzar. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor Rentería. Entonces invitamos a los compañeros que tengan alguna pregunta, la pueden registrar por el chat o pueden levantar la mano para que se les asigne micrófono. Hay algunos que sí lo pueden habilitar en algún momento de la sesión del día de hoy. Cuando iniciamos la sesión se pudo habilitar micrófono, entonces si tienen Perfecto. alguna pregunta. Sí, para pasar al otro módulo, porque es que de pronto, como es un poquito extenso, entonces para ir organizando todo. ¿De acuerdo? Claro que sí. Lo que estoy observando en el chat, no sé si estoy equivocada, pero veo son comentarios sobre la misma dinámica, sobre la misma explicación. Hay un aporte de Adriana del CEAD de Duitama y dice, por favor, profesor Rentería, ampliar un poco más lo de la posición del autor. Muchas gracias, claro. Bueno, la posición del autor, digamos, tiene varias cosas. Lo primero es que, digamos, a diferencia de los trabajos, el autor o los autores no se organizan por orden alfabético, sino por el grado de contribución que éste tuvo en el documento. Entonces, primero es la ubicación de él, ¿de acuerdo? Y lo segundo es por ejemplo, digamos, la afiliación que tiene el autor. A veces, por ejemplo, nosotros omitimos, es una cosa que es muy particular, que no colocamos en qué sitio está el afiliado, en qué universidad, en qué centro de investigación. Y, por ejemplo, hay investigadores que están en más de 2 lugares, entonces tienen que colocar esas 2 opciones. Ya los artículos, ahorita les voy a mostrar, de las revistas con mayor impacto, no solamente están diciendo de acuerdo al orden que yo menciono, sino que preguntan en particular de esta parte, de quién hizo los métodos, este autor qué tanto hizo de materiales, qué tanto hizo de metodología. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la manera como participó cada uno para la construcción de estos elementos. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo con un artículo para que ustedes vean exactamente esos componentes que tenemos aquí, ¿ok? Se relaciona, voy a leer acá algo de la profesora Adriana, sí. Acá hay varios, qué pena, sí, aquí tengo varias preguntas. Bueno, entonces voy a empezar con las de arriba que no las había observado. Si me puede, por favor, retroalimentar sobre la hipótesis. Buena pregunta. Bueno, la hipótesis, por ejemplo, puede explicar, se escuchó entrecortado, hipótesis, posición del autor. Bueno, no, es que tengo más arriba, esto se puso bueno. Entonces, bueno, vamos a leer un poco. Dice, ok, dice aquí, si tesis es exclusivamente doctorado, los trabajos de maestría, disertación, especialización y pregrado, no. Lo que pasa es que, digamos, hay varias connotaciones, ¿de acuerdo? Se dice que normalmente la única tesis que uno maneja es tema de doctorado, ¿de acuerdo? Pero digamos que hay una serie
de maestrías que tiene una connotación investigativa y el trabajo de investigación sale como si fuera una tesis doctoral o se estructura como si fuera una tesis doctoral. No lo estoy mencionando solamente a nivel país de Colombia, sino que a nivel general se trabaja ese tema. Tesis de grado, por ejemplo, particularmente cuando son maestrías que están fundamentadas en investigación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama de esa forma, ¿ya? Las otras, porque también está como el tema de maestrías y especializaciones que están más enfatizadas en profundización, tiene más relación con lo que son, lo que menciona el autor, que son disertaciones, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en la Universidad Nacional se hacen son socializaciones para la maestría de profundización. Para la maestría, digamos, de investigación, sí se pide tesis. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ya? La tesis tiene que ver más con un componente amplísimo en científico investigativo. El trabajo de grado tiene que ver más con una aplicación, ¿sí? O lo que tiene que ver, digamos, con un uso de algo que se vive en el estudio y que se quiere hacer. Entonces, por eso, digamos, es como la aclaración a la pregunta que hace el profesor Cristian. Recuerden también que tenemos maestrías de profundización e investigación. La tesis está más vinculada al tema investigativo que aplicativo a algún caso en particular. Por eso se le llama así y por eso es que se connota como la tesis al trabajo doctoral, porque se supone que usted va a investigar para dar un aporte a la ciencia. Bien, por acá hay una pregunta de Chiquinquirá que dice, cordial saludo a todos, todo excelente, y la metodología de escribir muy claro y breve me parece que sí, sí, exactamente. Eso es muy cierto, ¿sí? Tiene que ser muy contundente, ¿ya? Y ese grado de síntesis también demuestra la madurez que tiene el autor para manejar el tema. Esa es una manera como uno también evalúa esta parte y muchas gracias al profesor Alceade de Casen que está por acá participando. Dice, por ejemplo, lo de la posición del autor, creo que esa ya la expliqué. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver, la posición del autor de acuerdo a la contribución y el tipo de contribución que tuvo en el documento. Bueno, la grabación, yo creo que, bueno, a ustedes les llegarán el enlace. Sí, sí, investigación. Ok, ¿puedo explicar nuevamente lo de la hipótesis? Se escuchó entrecortado. Perfecto. Digamos que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, no siempre, perdón, el artículo no siempre tiene que estar dictaminado por una pregunta de investigación. Puede estar dictaminado por una hipótesis y lo que buscamos es que la investigación valide o rechace la hipótesis. Yo tengo un trabajo de que publiqué hace poco sobre el tema de la reactivación económica en el marco del COVID. Es un trabajo que nosotros publicamos en una revista, una de las mejores revistas de sostenibilidad que existe a nivel internacional, pero que también está indexado en la Organización Mundial de la Salud porque metodológicamente los resultados fueron tan buenos que la OMS y la ONU lo van a utilizar como guía de aplicación. Entonces nosotros ese trabajo cuando lo estructuramos no lo hicimos con preguntas, lo hicimos con hipótesis. Por ejemplo, hipótesis, bueno, si yo quiero reaperturar, yo puedo reaperturar en un mismo territorio todos los lugares a la vez o tengo que hacer, digamos, por ejemplo, digamos en el caso de Bogotá, ¿será que yo tengo que aperturar todas las localidades de Bogotá de manera indistinta o tengo que crear microterritorios en Bogotá y reaperturarlos paulatinamente? Sí, eso es una hipótesis. Entonces, mi investigación y mi método debe validar si es posible que yo reaperture y que todo el mundo salga a la guerra o sencillamente yo parcializo. O la otra opción puede ser, bueno, ¿y cuáles son los hospitales que yo debo tener más capacidad instalada? ¿Los del sur o los del norte? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, son ese tipo de cosas que uno puede utilizar como hipótesis. Y el tema del chi cuadrado es una forma como cuando uno trabaja datos categóricos, el sexo masculino, femenino u otro, o por ejemplo, digamos, variables como por ejemplo estado de salud, enfermo, moderado o riesgo. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, cuando tiene dos variables que son muy importantes y uno quiere encontrar si existen dependencias o codependencias de las variables, uno utiliza la prueba de chi cuadrado, ¿sí? Que es una prueba, digamos, que lo que fundamenta es poder ver el grado de dependencia e independencia que existe entre las variables y sus categorías. Entonces, por ejemplo, ¿será que el sexo es un determinante? Fíjense entonces cómo se une. Entonces yo puedo plantear una hipótesis donde yo diga, el sexo es un determinante de enfermedad o por ejemplo en el COVID, la típica, si el sexo tiene incidencia en la mortalidad de la población. Entonces, por ejemplo, para validar, digamos, ese resultado, yo puedo utilizar un análisis de correspondencia múltiple y una prueba de chi cuadrado para revisar si el sexo
tiene un amplio elemento, es dependiente para esta parte de la mortalidad o que me ayuda a explicar la mortalidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice, se relaciona el primer autor, sí, el que elaboró el artículo, exactamente, pero ahora se van a dar cuenta que no solamente es ese, sino que ya nos están pidiendo todos los demás. Me parecen muy interesantes las preguntas, por eso antes de seguir quería como darle respuesta a todo este tema, porque como fue tanto, entonces no quería, digamos, tener problemas con esta parte. Ahora vamos con la segunda parte. Entonces ya tenemos en cuenta cuáles son los errores. Ahora vamos al tema más interesante. Hey, y bueno, ¿y entonces yo cómo voy a escribir un artículo? ¿Qué debe tener un artículo? ¿Sí? Vuelvo y repito, aunque a mí me toca el método, yo tengo que hablar de los otros puntos para que esto obviamente sea consecuente. Entonces voy a explicar esta otra parte de cómo nosotros vamos a escribir un artículo. Pues obviamente esto yo se los hablo desde de la experiencia que he tenido, tanto como autor como evaluador, como editor, entonces he podido como recolectar una gran cantidad de estas cosas, ¿no? Entonces, voy a presentarles esta presentacióncita que tengo por acá, para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Ok, vamos aquí. Estos son aspectos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, no le pongo artículos, sino que le pongo recursos escritos para la ciencia, ¿de acuerdo? Porque aquí no solamente hablo de artículos, sino que trabajo también capítulos de libro y libros también. Bien, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los primeros puntos, ¿sí? Primero, existe un marco de referencia súper importante que debemos tener en cuenta, y es todo lo relacionado con los derechos de autor. Estas son unas normativas que todos nosotros como docentes debemos conocer, cuáles son las leyes que existen y demás, porque el utilizar información sin permiso en artículos, por ejemplo, en investigaciones que trabajemos temas de salud, eh, eh, en temas de salud, que trabajemos eh, en temas de salud, en temas de donde tengamos información con el paciente, hay que aplicar todo ese tema de la Veas Data. Es súper importante tenerlo en cuenta. Y para ello existen unos referentes normativos. Por ejemplo, usted tiene que tratar de anonimizar la información y si es, por ejemplo, información muy sensible, tiene que pasar por un comité de bioética. Entonces, toda esta referencia es súper importante. Por ejemplo, los de ciencias sociales que trabajan con población víctima, ustedes deben garantizar la anonimización de esas personas. Porque si no tenemos esto en cuenta y hacemos los instrumentos como queramos y como nos dé la gana, esto puede traer implicaciones, que incluso esos son delitos carcelables. Desde el 2015, si mal no recuerdo, la parte del plagio y la manera no adecuada de manejar esta parte se volvió un delito carcelable. Bien, ahora vamos a hablar de lo que debe tener un artículo y cuáles son como los pasos. Entonces vamos a hablar de varias cosas importantes. Entonces, lo primero, estas son herramientas básicas. Son como unos tipsitos muy sencillos que yo les quiero regalar. Lo primero es leer. Creo que la lectura es un proceso obligatorio, principal y prioritario para los artículos, porque es que en la lectura yo me voy dando cuenta si a nivel del área de conocimiento existen terminologías o aspectos que estén muy intrínsecos para esa parte, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de epidemiología, hay algunos términos muy ligados a esa parte de la epidemiología, ¿sí? O si tenemos, por ejemplo, terminología vinculada con la criminología y con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces así lo vamos incorporando. Después de hacer esa lectura, hacemos una escritura. Esa escritura, pues obviamente va a ser como un history board de lo que hemos podido leer, es algo muy básico, que no siempre usted, ese es otro problema que uno a veces cree que en la primera escritura ya va a salir todo. No, no tiene que seguir escribiendo, escribiendo, pero también si uno no escribe, y en especial nos pasa a los de ingeniería, es que cogemos los datos, los volteamos, vemos, hacemos de todo, pero no escribimos. Y si no escribimos, se nos pueden ir las ideas y se nos puede perder el hilo conductor. Hay que ir escribiendo. El tercer componente es el investigar. Siempre antes de documentarnos y hacer todo lo demás, tenemos que sentarnos a pensar qué es el tema. Pero hay que poner mucho Tenemos la bibliografía, ¿no? esto es necesario, esto cómo va, esto cómo está, ¿sí? Hacernos esa pregunta, evaluar qué tanta calidad tenemos con la literatura. La claridad, tiene que ser claro, muy preciso, y por eso es que se debe hacer el objetivo. Usted no se puede salir del objetivo del artículo o de la obra, ¿de acuerdo? O de la hipótesis que quiera validar. Y eso lo ayuda a uno también a ser concreto, ¿de acuerdo?
que era lo que Sí, mencionaba ahorita claro. el profesor en esta parte, que a veces que los métodos son muy densos, pero es por eso, porque no son concretos. Y tampoco sobrecargar, Sí, o no, sea, te a veces entiendo. uno No, llega y pues más bien lo estiliza que me tanto hace un fuera de, así documento sea volverme a decir, y expresiones y entendemos rebuscadas lo y que me todo decía, eso, pero que pero al digamos final eso no dice nada, los expertos, ¿sí? pues digamos Por el como hecho de que todas usted las muestre teorías, ¿no? palabras impresionantes, no Que está las podemos mostrando que compartir. tenga conocimiento profundo sobre el tema. De hecho, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que ya las Ujú. palabras claves, de acuerdo al área de conocimiento, existen unos texauros, Listo, ¿ya? Entonces hay que también tratar de, digamos, listo, estar muy bueno, en ya, esa ya. temática. Sexto, escribir ese primer borrador, como les digo, súper importante, rayarlo, empezar a verlo. Por ejemplo, yo a veces antes de escribir mi primer borrador siempre es gráfico. Yo no escribo, sino que hago como unos mapas, hago como una cuestión relacional y demás, y después, de acuerdo a las relaciones, voy escribiendo, ¿sí? Revisar su ortografía. Uf, esto es un tema brutal, porque me parece importante eh, en el sentido de que a veces nosotros, y en especial en Colombia, en América Latina, una cantidad de modismos impresionante. Hay que llevarlo a lo básico, ¿sí? Al español básico, ¿sí? Sencillo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me pasaba que yo trabajé una vez un proyecto que tenía que ver con víctimas y trabajaba el tema del hecho victimizante. Entonces me dijo una persona de España, ¿y qué es victimizante? Entonces ya uno se empieza a dar cuenta de esa terminología. Y las pausas. Redacte, ahí léese un poco del documento, tampoco meses, bueno, a veces son meses, y después vuelva y léalo, ¿de acuerdo? Porque es que cuando estamos tan extraídos en el documento, a veces vemos, o sea, escribimos lo que queremos escribir y leemos lo que nos da la gana. Y por eso viene la realimentación. Y es bueno que alguien también lo lea y tratar de hablarle un poco y que él pueda constatar de que lo que nosotros estamos haciendo, pues obviamente esté adecuado. Por eso es que uno particularmente un artículo, uno no ve a una sola persona, siempre trata de ver un equipo para poder, digamos, hacer todos estos trabajos. Y ya después empieza pues a hacer el planteamiento en esa parte. Entonces, la estructura de un artículo debe tener estos tres elementos importantes, que era lo que yo les decía. Entonces, se identifica la diferencia entre el tema y el problema de investigación. Entonces, yo puedo hacer un artículo que esté fundamentado a un tema o un problema de investigación. Típicamente, cuando uno trabaja el tema, uno lo trabaja para revisiones de literatura, ¿sí? Cuando uno quiere hacer revisión de literatura y quiere ver el tema y demás, entonces uno plantea, ¿sí? Como elemento central o prioritario el tema, el eslabón central. Cuando es una investigación en particular, uno lo hace a un problema, a una pregunta o a una hipótesis que surge a raíz de allí. ¿De acuerdo? Otro punto es que uno quiere ver, ok, perfecto, está bien, te entiendo tu tema, me parece interesante, la pregunta también, pero, bueno, ¿qué tan reciente es esa información? O sea, ¿qué se ha hecho de eso? ¿Qué se ha dicho? Entonces, cuando uno hace la revisión de literatura, uno tiene que tratar implícitamente en esa revisión de responder eso. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dicho? ¿Sí? ¿Hacia dónde va ese tema? ¿Sí? ¿Hacia dónde estamos organizados? ¿Sí? Entonces, ese es como el aspecto más fuerte e importante que nosotros debemos tener allí. Y por otro lado, tenemos la tercera pregunta. ¿Y qué es lo que aporta? ¿Sí? ¿Qué aporta la discusión? ¿Sí? Entonces, ¿qué aporta? Queremos ver qué tanto está aportando ese tema. Entonces, bajo esa perspectiva, es lo que uno, por ejemplo, cuando uno quiere leer un artículo, eso es lo mínimo que uno busca del artículo, ¿sí? Y digamos que aquí no estoy hablando de qué tan profundo es, de cómo es, que dónde está y todo lo demás, no. Aquí lo único que yo estoy haciendo es, cuando a mí me llega un artículo como revisor, como evaluador y como editor, yo busco ver estos tres elementos. Y eso es lo mínimo que uno en su escritura debe considerar, ¿ok? Entonces, después viene el otro tema que se me hace más interesante. Listo, eso es a grandes rasgos, pero entonces yo cómo escribo un artículo, cómo lo estructuro. Existen esquemas. El más utilizado de todos es el InRead, este que ustedes ven acá. Se llama así porque cada una de sus palabras es como si fuera un acrónimo de las partes del documento. Componente I, que hace parte de la introducción, el M, metodología, el R, resultados y el D, discusión.
Obviamente, al paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no necesariamente tiene que ser así a esta estructura. ¿De acuerdo? Esto obviamente va a cambiar de acuerdo el tipo de investigación y en el campo de investigación que estemos nosotros. Por ejemplo, supóngase que usted en este caso va a hacer una investigación donde usted tiene que tomar unas bases de datos, unas fuentes, una información o tiene que recuperarla o estructurarla y demás. Entonces ya el INRIT pasa al esquema 1, donde además de hablar de introducción, yo no hablo directamente de los métodos o la metodología, sino que tengo que hablar de los materiales. Los materiales son todo es aquel producto o elemento que yo requiero para poder aplicar el método y yo poder obtener resultados de la investigación que le aporte a la pregunta de investigación o a la hipótesis, ¿de acuerdo? Y fíjense que siempre, particularmente, el INRIT separa resultados de discusión de resultados. Porque es que los resultados, bueno, ¿qué obtuvo usted cuando tomó estos materiales y aplicó el método que usted dijo que era el adecuado? Preséntelo. Ahora, bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué contribuyó eso al problema o a la hipótesis o a la situación? Ahí es donde usted discute, ¿de acuerdo? Y puede llegar, digamos, un esquema, digamos, un poquito más ampliado, ¿sí? Ya completo, que es el esquema 2, donde tenemos el resumen o el abstract, la introducción, ¿cierto? Y entonces fíjese que en esa introducción debe informar el propósito y la importancia del trabajo. De hecho, en esta introducción, no sé con qué profesor ustedes tuvieron ya las secciones, pero la introducción de un trabajo es diferente a la introducción de un artículo. La introducción de un artículo usted tiene que hacer parte del estado del arte, ya sea del problema, ¿cierto? O de la hipótesis que usted quiera validar, o del tema, si es una revisión de literatura, ¿ok? Entonces, ahí es muy importante, digamos, esta parte. Por eso es que típicamente la introducción de los artículos tiende a ser un poco más extensa, ¿de acuerdo? Tenemos el tema de materiales y métodos, explica cómo se hizo la investigación, bueno, los resultados, bueno, que se obtuvo, se discute y la literatura citada. Este es un esquema muy general que utilizan la mayor parte de las revistas y pues algunas solamente lo que hacen es como un cambio y en algunas revistas de hecho a veces dejan el esquema abierto, pero no siempre tratar de hacerlo en formato INRIT. Ese es el más adecuado. Ahora, dependiendo del área del conocimiento, sus estructuras cambian. Típico, título, ¿sí? Ahora vamos a ver qué debe tener el título, los autores, resumen, palabras claves, importantísimas estas palabras claves, ¿sí? Me he dado cuenta que en la universidad, digamos, nosotros no tenemos un criterio para seleccionar de manera adecuada las palabras claves y es necesario. Tenemos que hablar, por ejemplo, del cuerpo del documento, que ya es obviamente lo que hablamos ahora, introducción y todo lo demás. En esa introducción deben ir los objetivos. Esto particularmente aplica para ambos casos, tanto para las ciencias exactas naturales como las humanas. Incluso, por ejemplo, en las ciencias exactas y naturales, uno tiene que hablar muy bien del planteamiento del problema, ¿sí? Tiene que ampliarlo muy bien. El método aplica para las dos. Los resultados aplican para las dos. Y la discusión, por ejemplo, anteriormente era muy usada en revistas de ciencias sociales y humanas, porque en estas naturales se trataba de resultado, discusión de resultados. Pero como los problemas han incrementado su complejidad y su multidiversidad, se tiene que separar ahora. Conclusiones que tienen que estar vinculadas a estos objetivos, los agradecimientos, si alguien nos entregó datos o nos financió la información y demás, la investigación, referencias de acuerdo a las normas que hemos tomado y los anexos, que es lo que yo les decía, el material suplementario. Esto es como un esquema clásico y básico de un artículo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de forma general de cada uno de ellos. El título. El título debe identificar el tema, el contenido y el propósito del artículo. Debe ser breve, no debe tener más de 12 palabras. Cuando hablo de 12 palabras, no hablo de stopwords o conectores. La, le, lilo, lu, con, caca, nada de esas. Son 12 palabras, ¿de acuerdo? Claras, ¿sí? Incluso a veces uno se extiende hasta 15, ¿sí? Y está adecuado porque a veces tiene que ser un poco más claro. Tiene que evitar, en la medida de lo posible, utilizar subtítulos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No utilice subtítulos en un título, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿ya? Incluir términos relevantes, ¿sí? Lugar donde se va a hacer el estudio, ¿sí? Tiene periodo de tiempo, ¿sí? Si de pronto lo que usted quiere hacer es más bien que eso ya se ha estudiado y quieres estudiar un método en particular o algo, ahí sí lo nombra
conceptos analizados. No debe iniciar con signos de interrogación. Evitar el uso de términos que solo entienden los expertos. Tiene que ser clarito. Y no utilizar abreviaturas ni formular nombres comerciales. No, los nombres perfectos, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las recomendaciones clásicas que por lo menos, digamos, yo les puedo dar en el título. Ahora hablemos de los autores. Nombres completos. Tienen que estar normalizados. Ustedes como investigadores deben tener una firma. Por ejemplo, la mía es Rentería-Medio Ramos. Y esa es una forma como yo me identifico, la comunidad me reconoce y demás. Siempre traten de firmar igual. El orden, como les decía, refleja o está en función de la relevancia en el artículo. La cantidad de autores, no puede tener cualquier cantidad, solamente que en algunas instituciones colombianas, por el tema de los puntos, solamente pues permiten 4, entonces por eso lo manejan así. Pero yo he visto artículos internacionales con más de 10 autores y no hay problema. Y debe tener la afiliación del autor, nombre completo, organización, la ciudad y el país. Además de esto, pues debe tener una dirección electrónica, su correo, el ORCID, y el Google Académico no tanto, porque en algunos, por ejemplo, colocan al final como las fotos del autor y demás. El resumen. El resumen debe ser breve y debe describir el trabajo, ¿sí? Muy preciso. Típicamente las revistas piden entre 100 y 250 palabras como resumen, siempre, ¿sí? El promedio está en 200, más o menos, es lo típico. Y él debe tener información concreta en estas 200 palabras. ¿De cuál fue el método que utilizó? ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿Y qué concluye de ello? ¿Sí? Un resumen no debe tener citas, ni tablas, ni números, ni referencias, ni expresiones matemáticas, nada. Y particularmente se presenta en varios idiomas, tanto español como en inglés, y ahora se está utilizando mucho el portugués. ¿Por qué se hace esto? Para poderlo llevar a bases de datos que se indexen en diferentes repositorios y ahora sea más visible. Las palabras claves. Siempre en un artículo se recomienda entre 4 y 6 palabras claves, generalmente sustantivos, ¿de acuerdo? Que identifiquen el contenido del texto para efectos de indexación. Las palabras deben estar vinculadas con el problema, deben ser temas centrales, elementos que no necesariamente tienen que estar en el resumen, lo contrario, el resumen describe estos aspectos, pero usted puede tratar de complementar en algunos aspectos que el resumen no tuvo, pero que su investigación sí tiene, de tal manera que cuando uno como lector lea el resumen, uno ya se sienta atrapado por esa obra, ¿de acuerdo? Sustantivos compuestos, es decir, uno puede crear sustantivos compuestos, puede utilizar conectores y demás, pero no frases. Y normalmente en algunas áreas, por ejemplo, existen ya texauros para facilitar esto. Por ejemplo, a nivel de la física existe algo que se llaman los packs, que son unos paquetes de palabras claves que tienen toda la temática de la física ya codificada. En matemática existe el MSC, que es otro sistema. En salud también existe un sistema de clasificación también. Y, por ejemplo, para las ciencias, las otras ramas en general, se utilizan los texauros de la UNESCO. Aunque uno le dice no es necesario utilizar texauros, pero los texauros a uno sí lo orientan, por lo menos mientras uno está aprendiendo. Ya después uno lo deja fluir. Vamos a hablar ahora de la introducción. Entonces ya pasamos a la parte de reunir la introducción, que en la introducción nosotros tenemos que hacer una identificación general del tema a investigar. Entonces fíjense que allí va parte del estado del arte. ¿De acuerdo? Debe enunciar metas que debe guardar relación con las conclusiones. Aquí usted proyecta todo, este es el tema, por acá va el vacío, y esto está por aquí y por acá. Entonces usted ya le va dando la idea, y eso se va convirtiendo en el objetivo de investigación. Y las conclusiones tienen que estar vinculadas a él, no tanto a la discusión de los resultados, sino al objetivo que puso desde arriba. Por ello, mi recomendación, la introducción, iníciela con la investigación hasta cierta parte donde usted haga el estado del arte e identifique un objetivo inicial. Continúe con el otro cuerpo del artículo y cuando ya termine, devuelva hacia la introducción y verifique que efectivamente eso se cumplió. O si hubo algún cambio, refrésquela. Yo por eso siempre cierro la introducción al final, porque no sé qué pueda pasar adelante. Por eso trato de hacer los otros puntos, ¿sí? Obviamente, partiendo de la revisión del estado del arte, arranco, fijo un objetivo inicial o una hipótesis inicial, empiezo a hacer el estudio, corroboro que se cumpla o si se modificó, pues obviamente hago el cambio y demás para que guarde coherencia. Debe estar redactada de forma clara y precisa y sin ir más allá de lo que se haya dicho, frases muy cortas
Y muy importante es que además de plantear ese objetivo, yo lo justifique. ¿Por qué? ¿Por qué planteo ese objetivo? ¿Por qué es importante hacerlo? O sea, o qué es lo que me llevó a mí a plantear este objetivo. No es algo que a mí se me ocurra o que me parezca importante, ¿sí? Entonces, una introducción debe contener estos 10 aspectos. El tema de la investigación, el objeto de estudio, las motivaciones de la investigación, la relevancia del tema, el listado de los datos que serán utilizados, que serán recolectados y analizados, perdón, la mención del o los métodos de análisis. ¿Ven? Pero estos métodos de análisis, ¿dónde salen? Pues salen de la revisión de literatura. Usted allí cuando va haciendo la revisión, usted puede hacer una tabla donde diga tal artículo, qué variables usó, qué métodos usó, ventajas y desventajas. Entonces usted con esa tablita ya se va dando cuenta cuál es el método que más se repite, si ese método tuvo ventajas o no, y así va armando todo, dar una panorámica general del problema o que motiva la investigación, resultados genéricos que se esperan obtener y los alcances espaciotemporales de la investigación. Esos son como 10 punticos básicos que debe tener la introducción. Fíjense que ya desde el séptimo yo ya debo ir dando vía de qué o cuáles van a ser los métodos, ¿sí? Por tanto, entonces, es de suma importancia señalar el propósito de la investigación, lo cual se logra simplemente parafraseando el objetivo general, además de utilizarse el parafraseo de los objetivos específicos para indicar cómo se hizo para lograr dicho propósito. ¿Ok? Luego tenemos el tema que también es conveniente exponer en la introducción la hipótesis de trabajo. Algo así como en este trabajo se estudió la influencia del tamaño, del empaque, la caída de presión, con lo cual se esperaba demostrar que ésta se incrementa con la reducción del tamaño de la partícula. Otro ejemplo puede ser, se efectúa la evaluación del proceso en escala de laboratorio. ¿Sí me hago entender? Son formas como uno va planificando esta parte. No debe faltar en la introducción la descripción resumida de la metodología utilizada, con el énfasis, el tipo de estudio, diseño de investigación, enfoque epistemológico, identificación de la población. Resumido, ¿sí? Resumido, sintetizado, profesores. No tiene que estar extenso. Tipo de muestreo, tamaño de muestra, breve descripción de los instrumentos de recolección de datos que empleó, los resultados de su validación y cuantificación de confiabilidad, ¿sí? Y una pequeña descripción de la forma como se presentan los resultados y un esbozo de las conclusiones que se obtienen, ¿de acuerdo? Esa es la introducción. Lo que pasa es que estoy yendo un poco rápido para poder dejar el espacio de discusión. Los métodos. Es la primera sección del paper que lleva título. O sea, introducción lleva todo este cuerpo, ¿de acuerdo? Pero es introducción, ¿de acuerdo? En métodos, usted ya empieza a hablar de métodos. Es la primera sección del paper que lleva título. Se puede presentar en 3 subsecciones, cada una de las cuales va corrida hacia la izquierda y subrayadas. Por ejemplo, puedo hablar de los sujetos o la población o muestra, instrumentos y los procedimientos. Los sujetos. En esta subdivisión usted lo que va a hablar, bueno, se incluye todo lo relacionado con el sujeto de investigación, la población, el lugar, la forma como se define la muestra y también cómo se posibilita la validación o la replicación de la investigación, que es el problema que tiene la mayor parte de los artículos de la universidad. Técnicas e instrumentos. Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, de medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos, ¿cierto? Que usted investiga. Entonces, aquí en estas técnicas son recursos donde nosotros vamos a presentar la recolección de información, cómo se hizo. Entrevistas, encuestas, ejercicios de expertos, fuentes secundarias y todo lo demás. Pero fíjese que yo primero hablé de los sujetos y después entonces ahorita sigo de esos sujetos, qué información voy a utilizar, cómo voy a acceder a conocimientos de ellos. Aquí hay algunos de esos elementos, la observación, ¿sí? La entrevista, la encuesta, el test o el experimento, ¿de acuerdo? Es una forma como yo puedo obtener información primaria de esos sujetos, porque también puede ser información secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, esa información secundaria pueden ser libros, revistas, periódicos, documentos, y puedo utilizar unas técnicas de clasificación, por ejemplo, por compatibilidad de atributos o por elementos bibliométricos. Entonces, en la información, en los métodos, en materiales y métodos y demás que estamos aquí en el punto de técnicas e instrumentos, usted puede, primero recuerda, define a quién va a estudiar. Después de que defina a quién va a estudiar,
usted dice, bueno, ¿y qué información tengo de ellos? ¿La tengo? Entonces, o no la tengo. Si no la tengo, pues tengo que hacer un levantamiento de información primaria. ¿Mediante qué técnicas? Mediante estas técnicas. ¿Sí? Habrán otras, pero esta es una. ¿Sí? Y si no la tengo, entonces yo puedo utilizar estas otras fuentes secundarias para hacerlo. O puedo crear un instrumento híbrido que tenga ambas, tanto estas como estas. ¿De acuerdo? Luego, entonces, lo que vamos a hacer es registrar la información. Para registrar esa información, podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos crear una ficha de observación, hacer registro, información de campo, mapas, fotografías, todo lo demás. ¿Sí? Entonces ahí tenemos de todo, tanto fuentes primarias como secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, ya después de que tengamos esa información o que tengamos el instrumento, hay que validarlo. Varias formas de validar instrumentos, por ejemplo, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de la escala con la que se está midiendo un fenómeno. Por ejemplo, nosotros voy a aplicar una escala Likert para un problema determinado. Pero bueno, ¿qué tan bueno es esa escala para poder medir ese fenómeno? Esto nos ayuda a valorar el alfa de Cronbach. ¿Qué tan buena es la escala para ser fiable y poder medir ese fenómeno que nosotros intentamos valorar y medir de esa población y nos va a mostrar un resultado? Son medidas de varianza. Entonces, unas particularidades es que un investigador trata de medir una cualidad no directamente observable, por ejemplo, la inteligencia en una población de sujetos. Entonces, lo que nosotros tratamos es, como eso es un fenómeno que no puedo medir, no lo puedo palpar, entonces yo lo que hago es que tomo n cantidad de variables mediante las cuales la literatura me dice que lo puedo observar y el alfa de Cronbach lo que me va a permitir es ver, hey, qué tan buenos son esas escalas para poder medir ese fenómeno. Me hablo de las escalas de las variables que seleccioné para poder medir ese fenómeno. Entonces, ahora sí yo planifico mi cuestionario con los cuales voy a hacer ese ejercicio. Se supone que las variables están relacionadas con la magnitud inobservable de interés. Por eso es que la revisión de literatura ya nos va a filtrar eso. A veces ya no es que yo voy a hacer un instrumento, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de preguntar esto? La revisión de literatura lo hace. Entonces ya y nos ayuda a relacionar las variables de nuestro instrumento previo. Y el alfa de Cronbach, como les digo, nos valora esa escala, ¿sí? Pero también, digamos, nos dice si las correlaciones que nosotros encontramos son adecuadas para ese fenómeno. Luego, digamos, tenemos por otra parte el tema de la medida de la magnitud inobservable de las variables versus la observada. Es como si tratáramos de ver si esa medida nos da como un poco de incertidumbre o tratar de reducir la incertidumbre que podemos tener sobre la escala que definimos. Actualmente ya se están haciendo modelos de instrumentos, no con Likert, sino que están tratando de ir un poco más allá, sino con lógica difusa. Están tratando de utilizar la lógica difusa como una forma, un medio para poder, digamos, reducir esta incertidumbre que se genera en esta parte. Es decir, tratar de reducir esa borrosidad y no solamente decir 1 o 2, sino que puede ser 1.5, 1.2, 1.3, o sea, poder explorar la mayor cantidad de valores. Otra opción que tenemos es el modelaje estructural de interpretación o el ISM, que es una metodología que nos permite a nosotros encontrar relaciones de manera sistémica o manera causa y efecto entre un conjunto de variables ante un asunto o un problema. Particularmente se utiliza mucho cuando vamos a hacer ejercicios de expertos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, básicamente ya funciona como, si me permiten un momento, voy a tratar de hacer como un gráfico para poder tener ese esquema. El ISM funciona de esta forma. Digamos que yo tengo un conjunto de variables, y lo que nosotros hacemos es, a través de los expertos, preguntarle qué tanta influencia cree el que tiene una variable sobre la otra. Entonces aquí tenemos una variable por acá y otra variable por acá. Entonces, por ejemplo, puede mencionar este tipo de conexión. ¿De acuerdo? Este tipo de conexión está, según el experto, dice que esta variable J tiene influencia sobre la I, según él considera. ¿De acuerdo? Y de hecho puede incluso darle una valoración a esa influencia. Entonces así se van a empezar a crear, digamos, una serie de conexiones como si fuera un grafo. Entonces van a quedar algunos nodos, digamos así, o variables, con conexiones salientes, otros con entrantes y otros con ambas. Entonces, por ejemplo, si miramos el caso de esta, que es la I,
vemos que ahí tiene solamente conexiones entrantes. A esta es la que le llamamos las variables influenciadas o las variables dependientes, es decir, que esta variable y depende de estos tres en gran proporción, en menor proporción o en baja proporción. Entonces uno tomando en cuenta esto, entonces uno va a hacer un instrumento en el cual uno dice, voy a investigar sobre la variable y, pero lo voy a hacer a la luz de estos componentes, de lo que yo veo en J, de lo que veo, por ejemplo, en L y de lo que veo en M. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que así yo voy creando subcategorías de preguntas o de análisis de acuerdo a este resultado del ISM. ¿De acuerdo? O también puedo hacer un estudio descriptivo en el cual yo pueda decir que esta es la variable desde una perspectiva muy holística, sistémica. Yo puedo mirar la influencia que tiene esta variable sobre las demás o las demás sobre ella. Y es una forma también como yo presento este instrumento. Existen también otros, por ejemplo, como es la correlación de Spearman, que lo que busca es, digamos, revisar el grado de correlación que existe entre variables y demás. Tenemos el índice kappa, que es para mirar la concordancia entre las variables, y el análisis factorial, que nos permite a nosotros poder analizar modelos multivariados, ¿sí? Donde tengo muchas variables, y si tengo variables categóricas, como las que les di al inicio, entonces, por ejemplo, utilizamos algo como el ASM. Si tenemos, por ejemplo, variables continuas, utilizamos el ACP, que es el análisis de componentes principales. Y si tenemos un instrumento que tiene, además de variables categóricas, tiene variables continuas, utilizamos el AFM, que es el análisis factorial múltiple, que permite trabajar tanto variables continuas como variables categóricas. Y entonces él tiene, digamos, esa connotación. Siempre que ustedes presenten un instrumento, ese instrumento debe ser validado, porque si el instrumento no es validado, entonces va a quedar como si fuera algo que al autor le pareció bonito y que por eso lo utilizó. Y eso es lo que nosotros no queremos, digamos, en un artículo. En un artículo siempre tenemos que tratar de mostrar de que la investigación no es una percepción del autor o que se le ocurrió, sino que los métodos proceden o tienen una serie de validaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar. Creo que aquí, por ejemplo, hay una serie de documentos que yo les compartiré en su momento, con cómo validar un instrumento, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar una cantidad de información y estos son instrumentos que están muy fundamentados para investigaciones de corte cualitativo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver algunas de las técnicas que yo les mencioné, como otras que están allí. Bien, el último punto, uno de los últimos puntos de los métodos es el procedimiento. Debe ser sumamente detallado y contener la información pertinente a la forma como se desarrolló la investigación. El detalle, los pasos, cómo se formó el problema, los objetivos de la investigación. Y esto al final va a ayudar muchísimo a cómo presentar, digamos, en este caso, los resultados, ¿sí? Digamos que es esa parte. Como les digo, no es mi punto porque era el método, pero voy a hablar de resultados, de conclusiones y referencias, ¿de acuerdo? Para después dar, digamos, como un cierre a esta parte. Los resultados, se recomienda reportar estrictamente los resultados sin interpretaciones o opiniones, como les dije. En investigaciones de tipo experimental, como es ingeniería, ciencias básicas y demás, tenemos que hablar de los resultados, diferencias estadísticas, grados de libertad, varianza, valor de probabilidad, dispersiones, distribuciones, etc. Y cuando es de tipo social, como en ciencias humanas y demás, podemos colocar aportes analíticos, propuestas y casos de estudio en esa discusión. Por último, las conclusiones son diferentes de los resultados, ¿cierto? Porque en las conclusiones no hay que confundirlo con la discusión. Las conclusiones están fundamentadas en el objetivo que planteo arriba, en la introducción. Debe ser, a partir de los resultados que usted obtuvo, ¿qué pasó con ese objetivo? ¿Qué aparece? ¿Qué contribución hay? Preciso, muy contundente, ¿sí? Aquí en los artículos uno casi nos recomienda, ¿sí? De hecho, ya las recomendaciones son muy... Algunas revistas sí lo piden, como para mirar la proyección, pero no es necesario. Y tienen que estar muy relacionadas con los objetivos. Típicamente tracen un solo objetivo por un artículo y que les va a quedar mejor. Las referencias, pues obviamente, esto ya es otro tema que ustedes van a tratar. Yo solamente le puedo dar como una idea. Entonces recoge los trabajos anteriores al autor, la cita, ayuda a los investigadores a identificar los temas más relevantes, permite identificar, digamos,
la pertinencia del tema respecto al factor de impacto de la revista. Ayuda también, obviamente, a que podamos como ver la importancia que tienen los artículos más citados y, obviamente, respetar los derechos de autores. Entonces, en conclusión, si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer, ya vimos la del artículo, pero pensemos si nosotros ahora quisiéramos hacer, por ejemplo, un capítulo de libro. ¿Sí? Si quisiéramos hacer un capítulo de libro, los capítulos de libro tienen esta estructura. Primero tienen una introducción y un segundo punto es el desarrollo. En ese desarrollo vamos a colocar esto, lo que son marcos teóricos, metodológicos, métodos o metodologías, resultados. Hacemos discusión de resultados, conclusiones y referencias. Eso es un esquema muy básico para hacer un capítulo de libro. O sea, y es un poco diferente al que tenemos para artículos, ¿ok? Entonces, no hay que obligar a que un capítulo de libro se parezca a un artículo. Cada uno tiene implicaciones, connotaciones diferentes, los métodos se estructuran de una forma y demás. Por eso traté de darles estos dos esquemas para que ustedes pues tengan, digamos, la claridad de cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro. Entonces, de esta manera, yo voy a dar cierre a esta segunda sección para culminar ya con una serie de ejemplos que ustedes pues obviamente pueden ver cómo yo he utilizado todo lo que les he mencionado, ¿listo? Entonces voy a resolver algunas preguntas de las que veo acá, como también la persona que quiera hacerlas puede obviamente levantar la mano o hacer una escritura en el chat. Aquí hay una pregunta de la profesora Adriana Duitama, dice que, bueno, más arriba, la profesora es Olga Mozo, Olga habla sobre la MESH. Sí, la MESH, profesora Olga, es una metodología de revisión de literatura que se utiliza particularmente para hacer un ejercicio que en medicina se llama medicina basada en evidencia. Por ejemplo, en el COVID se utilizó mucho porque teníamos muy poca información clínica para tratar ese tema. Entonces lo que se hacía era recabar y hacer búsquedas de literatura orientadas a unos objetivos muy particulares que permitiera obviamente generar el conocimiento para trabajar ese tema. En epidemiología, en salud pública, se utiliza mucho ese esquema. De hecho, ese MERCH ya se ha migrado a otras áreas de conocimiento y es lo que se utiliza pues en esta parte. Muy buen aporte, profesora Olga, muchas gracias. En el tema de investigación se deben presentar las categorías de análisis o el abordaje teórico de las variables. Interesante, porque la una tiene que ver con la otra, profe Adriana. Primero, las categorías de análisis tienen que ver mucho con el abordaje teórico de las variables, porque pueden ser variables que tengan algún tipo de relación, ¿sí? Ya sea por espacio o tiempo, o puede ser por algún otro tipo de factor dimensional. Vamos a hablar de un caso. Por ejemplo, si usted está recolectando información de una población a nivel del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hablar del ingreso, hablando un poco del tema para no hacerlo tan ingenieril. Entonces, usted, por ejemplo, si usted va a analizar el ingreso a nivel del país, no es lo mismo que usted hable que el ingreso de toda Colombia es, por ejemplo, superior al salario mínimo, ¿cierto? Porque eso sería una hipótesis errónea. Una categoría de análisis de esa variable debería ser la ubicación geográfica, porque usted va a encontrar diferentes patrones de distribución sobre esa información, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, digamos, tener esto en cuenta, ¿ya? Eso también va a depender, digamos, de las categorías, en cierta forma, del abordaje teórico de las variables, como también del problema en sí mismo. ¿De acuerdo? Porque el ingreso usted lo puede manejar a nivel local, territorial, nacional, global, pero al final ese es el objetivo de la investigación, porque si no es el objetivo, por más que podamos dividirlo en categorías, ¿sí? No nos va a servir. ¿Sí? ¿Sería ideal que nos compartieras presentación? Oh, claro que sí, con mucho gusto. ¿Hay límites de caracteres? Hay una pregunta del profesor Tito por acá. ¿Hay límites de caracteres o palabras por cada uno de los artículos, de los componentes del artículo? Hay algunas revistas que sí, profe Tito. Por ejemplo, algunas revistas como por ejemplo las revistas de Emerald, ellas establecen entre 10.000 y 12.000 caracteres. Hay otras revistas como por ejemplo de Penats que trabajan los brief, que es un tipo de artículo, los estructura, por ejemplo, para 6.000 caracteres, ¿sí?
Y así, o sea, digamos, cada revista tiene un template o tiene, digamos, unas connotaciones, ¿sí? Y digamos que lo que yo hablé es general, pero en la normatividad de la revista, además de esto general, hay algunas particularidades que deben cumplir para hacerlo. Entonces, es muy importante en este sentido. Y, sí, y cada vez lo están limitando mucho más. Entonces, hay que tratar, profesores, de ser muy precisos. La profesora Edna Bernal hace una pregunta. En datos de salud se tienen datos continuos y datos discretos. ¿Qué técnica recomienda para la validación? No es muy interesante porque depende de varias cosas. Lo primero, si usted hace un instrumento para capturar la información, usted tiene que hacer un instrumento, una validación del instrumento para revisar si efectivamente el instrumento puede trabajar con esos aspectos observables. Si es, por ejemplo, digamos, datos que pueden estar vinculados, por ejemplo, una gran cantidad, pues uno puede hacer pruebas de validación basadas, por ejemplo, en test, como por ejemplo puedo utilizar uno lo que es el Kolmogorov-Swab o Shapiro, que son pruebas y test que uno hace para ver si los datos se ajustan a alguna distribución en particular. La otra también puede ser si son datos discretos, uno puede hacer como una regresión y a través del valor del R cuadrado mirar qué tan bien se está ajustando el modelo a ese modelo que tú estás haciendo. Yo creo que el trabajo de la profe Edna, yo tuve la oportunidad de escucharlo, es un modelo que funciona con máquinas de soporte vectorial que son hiperplanos de regresión. O sea que allí, por ejemplo, digamos, ese tema funciona muy bien con los aspectos de regresiones. Entonces uno puede utilizar un modelo de regresión y trabajar indicadores como el R cuadrado, que es el índice de determinación. Puedo utilizar, por ejemplo, un pseudo R cuadrado si se mueve, por ejemplo, como una distribución logística, ¿sí? Que también sirve mucho para datos discretos en regresión. Y el otro puede ser un criterio de validación no paramétrico, ¿sí? Porque no todos los datos siempre se van a distribuir de manera normal y le puede servir también para ello, profe Edna. La profe Nelly Andrade dice qué consideraciones se deben tener en cuenta para la publicación de un artículo, resultado de investigación tipo revisión sistemática de un tema. Si es factible su publicación, claro que sí, es factible. Lo que pasa es que allí va a depender mucho de la manera, profe, cómo usted seleccionó los artículos, hacia dónde van, cómo los hizo, o sea, como la técnica. Por ejemplo, hay revistas, si usted me lo permite, que todas las revistas reciben revisión de élite sistemática de literatura. Por ejemplo, hay una muy buena en el tema que se llama Journal of Management, que es una revista, es Journal of Review Management, es una revista solamente enfatizada en revisión de literatura y tiene un impacto altísimo y les interesa muchísimo eso. Pero toda revista tiene dentro de su sección recibir artículos de revisión de literatura. O sea, es válido, no hay ningún problema en hacerlo. Entonces lo podemos someter, lo podemos presentar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Eso no hay ningún elemento así que nos obligue, ¿sí? Allí depende mucho, lástima que bueno, ya el tiempo se nos acabó, tenemos que hacer otra sección para ver el tema de las revistas, de qué cuartil pertenece, ¿no? Porque digamos que entre más alto sea el cuartil, o sea, los cuartiles se ven al revés, el Q1 es el más importante y el Q4 es el más bajo. Por ejemplo, las revisiones que uno presenta para una Q4 es mucho más baja. Ya en una Q1, además de revisarlo, tiene que dar un aporte muy grande. Entonces allí es donde la metodología con la que se hizo la revisión se vuelve fuerte. Podemos obtener una lista de revistas indexadas para visualizando políticas o condiciones. Bueno, para eso, por ejemplo, existen algunos elementos. Está, por ejemplo, la revista, ustedes pueden mirar en Simago, por aquí les estoy colocando, o pueden mirar en Web of Science. Ahí ustedes van a ver, por ejemplo, un repositorio de revistas que están indexadas allí y seleccionar de acuerdo al área de la revista la que sea más adecuada, ¿sí? Les quiero presentar otra cosita antes de terminar también que me parece importante y es, por ejemplo, cómo uno selecciona la revista, ¿sí? Para que ustedes pues tengan, digamos, esto en cuenta y pues cerrar el espacio y este es que son muchos temas, entonces por eso tuve que hacerlo sí, profesora Egna, los proceedings, hay algunos proceedings. Hay un proceedings, por ejemplo, de Toronto, ay, se me fue el nombre,
pero en Toronto hay como 3 ProScience que están en Scopus y que hacen parte de Simago, exactamente. Sí, les voy a mostrar el último punto ya para terminar, ¿sí? Yo creo que nos va a tocar hacer luego otra sección para ver otros detalles porque quedaron algunos puntos pendientes, ¿no? Entonces, les voy a compartir, no sé si ya, ok, logran Ah, ver. estamos viendo tu pantalla. Sí, ¿ya la ven? Ok. Ya, sí, señor. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. miren, por ejemplo, para ustedes seleccionar artículos, o sea, para seleccionar la revista, o sea, yo hago todo lo contrario a lo que dicen los demás. Yo primero escribo mi artículo y después busco la revista. ¿Sí? O sea, yo no lo hago al revés. Entonces, hay una serie de indicadores. Entonces, por ejemplo, están las revistas en Scopus, tienen algo que es el de Shimago, y las revistas de Web of Science tienen el otro que es el JCR, que son los indicadores de impacto. Entonces, de acuerdo a ese impacto y el número de citas que la revista ha recibido, entonces, por ejemplo, aparecen los cuartiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las de Q4 son las que están por debajo del 25%, y estas son las más fuertes de todas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a veces uno aquí se puede demorar tranquilamente 2 años a que le publiquen a un artículo, pero lo que les quiero mostrar es esto. Para mi ciencia, las Q1 es el A1, el Q2 es el A2, el Q3 es el B y el Q4 es el C, como les había dicho. Y pues aquí está el sistema de homologación, pero lo que les quería mostrar son estos 3 elementos. Por ejemplo, el Journal Finder es un tipo de buscador de revista donde usted coge el resumen de su revista, lo pone y él le recomienda cuál sería la revista donde usted puede publicar ese artículo. Este solamente funciona para revistas de Elsevier. Este Dance es otra forma en la que usted coge los artículos, su resumen y toma las citas del artículo y él le dice a qué revistas usted puede someterlo de acuerdo a la idoneidad. Y por acá tiene el Web of Science Group, que es muy similar a este, pero este funciona solamente para revistas indexadas en Web of Science y hace lo mismo. Por eso es que yo les digo, uno construye primero el artículo, lo plantea, saca el resumen con todo lo que les dije, colocan esa información y él aquí les recomienda en dónde pueden ustedes publicar, ¿de acuerdo? Yo les haré llegar, digamos, como toda la presentación para que eh, para que ustedes lo puedan ver. Ahí yo se los dejo con enlaces y que lo puedan trabajar. La profesora Olga Lucía Rodríguez hace una pregunta. La relación entre el dolor de espalda, si está asociado a malas posturas, ¿se puede utilizar un chi cuadrado como una forma de poder medir la dependencia siempre y cuando usted tenga codificado esto como una variable categórica? Entonces, por ejemplo, buena postura, mala postura, ¿cierto? Dolor y sin dolor. Si tiene, por ejemplo, esas dos variables, una variable de postura y otra de dolor. Y entonces, si cada una tiene mala, buena, dolor o no dolor, así lo puede hacer. Entonces, sí le va a funcionar. Entonces, ahí usted puede encontrar la dependencia, que es media a través de los grados de libertad que tiene el chi cuadrado. Si es superior la diferencia al 0.05, el p-value, entonces vale. Sí, bueno, el formulario de evaluación, perfecto. Pues era básicamente eso, profes. Ya, pues obviamente estamos pendientes de otros espacios como para poderlo hacer, porque es un tema muy largo. Yo les haré llegar toda la presentación para que ustedes lo tengan a la mano. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Rafael, muchísimas gracias por permitirnos conocer no solamente el transmitir, el brindarle a su merced este espacio para que nos hubiera transmitido sus conocimientos, sino que también pudiera aportar a la cualificación de nuestros docentes. Entonces, un agradecimiento muy especial también a nuestros docentes que lograron mantenerse conectados hasta este momento. Tal como su merced lo expresa, se nos acabó el tiempo. Sin embargo, quedamos pendientes de lograr la conexión de nuestros compañeros en la siguiente sesión, el próximo jueves, 11 de noviembre. Espérense, verifico. Permítanme un momentico, voy a verificar, no vaya a ser que les esté dando mal la fecha. Sí, estaba dando mal la fecha, efectivamente. El próximo 18 de noviembre retomaremos nuestras sesiones habituales y a los compañeros que nos han estado consultando nosotros durante el fin de semana,
se reenvía con la invitación para la siguiente sesión, se reenvía un archivo en Excel, una tablita, donde está el número de la sesión, la temática, para que ustedes conozcan la temática que se desarrolló, el enlace de grabación. Nosotros tenemos un canal en YouTube donde están las grabaciones de todas las sesiones para que ustedes las puedan retomar, de pronto consultarlas cuantas veces consideren que sea necesario, y allí mismo aparece el enlace de evaluación de las sesiones anteriores para que ustedes también puedan apoyarnos en esa evaluación de las sesiones. Esa información para nosotros es importante porque eso nos va a dar las herramientas y las luces para poder proyectar el ejercicio el año venidero. Puede que esté a cargo yo, puede que esté a cargo otra persona del SIGI, pero la idea es hacer esa evaluación del trabajo que se viene desarrollando. Por el día de hoy, un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes por haber permanecido conectados. Doctor Rafael, un agradecimiento muy especial por el apoyo que nos brindó el día de hoy, muy claro. Creo que los ejemplos fueron muy prácticos dentro de la misma dinámica y se resolvieron las preguntas, inquietudes que se formularon a través del chat. Entonces, en este momento doy por terminada la sesión. Un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.